Pero es verdad que te digo una cosa, voy a darte una exclusiva. Sé lo que se sufre. Sé lo que se sufre viendo a un tío que te está deseando que estés que te está diciendo que te va a tirar a una cuneta, que te está diciendo que te va a... Que quede claro aquí en el canal de Rubén Sánchez, sigo denunciando, os voy a denunciar. Uy, parezco la iglesia, pero no. Son capaces de encontrarte una sauna en el año 90, pero no son capaces de decirte dónde estaba Carlos Mazón. En estas tetas hay más dignidad que en todos sus cojones. Hey, 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 the truth will rise. Fuck you with back and hunting trolls. Boom, 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 the fastest cry. Henry Neighbor is in town. Hoy nos acompaña Sara Santaolalla, una analista política a la que han intentado silenciar, una voz incómoda que no la baja ante las amenazas, y una joven que comenzó a abrirse camino desde muy niña en el canal Disney de los fachas, 7NN, que ha desaparecido, hasta hoy que está en prácticamente todas las cadenas de televisión. Muy buenas, Sara, ¿cómo estás? Joder, Rubén, quizás sea una de las mejores presentaciones, o por lo menos las más graciosas que me han hecho nunca. Bueno, tengo unos guionistas que, bueno, a base de látigo hacen las cosas medio que... Oye, estás en prácticamente todas las cadenas. ¿Hay alguna en la que no estés? No estoy en la sexta, no Bueno, estoy pero eso en no es la... una cadena, eso ya no es una cadena, eso es otra cosa. Yo tampoco No, estoy desde tiempos inmemoriales. no estoy porque llevo muchos años con Mediaset vinculada y luego con Televisión Española, que cuando se me ofreció estar estos últimos años, acepté sin duda y sobre todo con el giro al rigor y a la honestidad que han dado. Tú estás en televisión española desde... Pues estoy en Televisión Española, yo creo que ya 3, casi 4 años. Estuve en la primera etapa de Mañaneros, cuando estaba Jaime Cantizano y Adela González. Estuve Ujú, ahí en esa tertulia que se hacía al principio varios días, luego se redujo. Y luego también entré en la hora de la 1 y ya ujú. definitivamente me he quedado en Mañaneros, malas lenguas, directo al grano y a ver si la ruleta de algo que falte por hacer allí también. O sea, fuiste tú la que enchufó a Javier Ruiz en televisión española, ¿no? Creo que fue así, según dicen las malas lenguas. No, no. La verdad que fíjate cómo es esto de machista, que yo que nunca he hablado de mi vida privada, no lo hago con los amigos con una cerveza y a ti te lo podré contar todas las veces que quieras, pero fíjate cómo es el mundo al revés, que incluso cuando una mujer llega antes al proyecto, al programa, al puesto de trabajo, da igual todo lo bien que haya hecho durante el camino recorrido, que cuando llega un hombre, sea o no su pareja, sea o no su amigo, sea o no su primo, da igual que tú hayas estado antes, que hayas conquistado el poder antes o que tu nombre haya sonado antes, siempre se atribuye a los hombres y siempre hay alguien que está más cómodo atribuyéndose a los hombres. Hay algo que mucha gente no conoce, incluso que no entienden, y es tus inicios, como decía, en 7NN. No sé si era 7 Noviembre Nacional o a qué respondían las siglas. Era un canal cuyos propietarios eran dos patronos de la Fundación Francisco Franco y un ex asesor de Vox en el Congreso. Allí estaba rodeada de lo peor de la profesión, bueno, si es que se le puede llamar profesión a cierta gente que había allí. ¿Cómo aterrizaste en ese canal? Fíjate, yo soy defensora de que las voces tienen que estar hasta en las peores trincheras. Creo que todas las voces tienen que estar representadas, porque si en una mesa de 10 señoros hay un bulo repitiéndose constantemente hasta la saciedad y no hay nadie que lo desmienta, seguramente la gente que nos está viendo desde sus casas, que no tiene la culpa de escuchar a esos señores, pero que ha decidido elegirles como opción esa noche, agradecerá que le digan que eso no es cierto, que deja de serlo. ¿Cómo aterricé? Pues fíjate, yo en aquel momento estaba en la facultad, hacía un programa de radio en la radio universitaria de mi ciudad, de mi tierra, y conocía a gente a la que hoy, sinceramente, me da mucha vergüenza haber compartido ciudad o profesión, si es que digamos que ellos ejercen este tipo de profesiones. Y siempre, desde muy joven, he participado en debates políticos en la facultad, en el instituto, luego también en asociaciones, en grupos y en plataformas feministas de la ciudad, de la comunidad, incluso del país. Y en una de estas, claro, se hace raro
cuando todas las voces de la derecha y todas las campañas feroces que se han hecho, por ejemplo, contra las políticas de igualdad, encontrar a una chavala de 21 años que se atreve a defender leyes tan dignas como la ley trans o la ley solo sí es sí, y además creyendo en ella y además teniendo la formación para poder defenderla y para poder atribuirla en ese momento estudiándola. Pero, pero surgió en uno de estos programas de radio universitaria que hacía, había un chico que ya trabajaba aquí en Madrid, que ahora es uno de los agitadores ultras de Alfonso Rojo, y me llamó, me dijo, ¿quieres venir a Madrid? Probamos, ¿te atreves a defender la ley? Me sentaron en un plató con gente que, he de decir, había un presentador, Gonzalo, bastante majo, buen tío, a pesar de sus ideas de derechas, y luego estaba todo lo demás. O sea, no podemos olvidar que estas cadenas tienen financiación de pseudoorganizaciones, del Yunque, de fundaciones fascistas que se mantienen y que fue la pasta la que las mantuvo, porque luego el proyecto se fue a la mierda, pero yo decidí sentarme con 21, 22 años con esta gente. Creo que era lo que tenía que hacer, porque todo lo que yo digo en la tele y todo lo que decía, me lo creo. O sea, esto cuando te dicen, ah, trabajas para unos, para otros, te mandan tal. No, yo creo que es cuestión de creencias, cuestión de saber, cuestión de buscar la verdad. Creo que es importante buscar la verdad. Yo he estado en un plató de televisión, en una tele de derechas, en la que se atrevieron a poner un contrato en un pantallón sobre la ley solo sí es sí, donde las mujeres llevaban impreso ese contrato para tener relaciones sexuales con hombres, dándolo por hecho, ese papel oficial, que lo podías descargar del Ministerio de Igualdad. Eso era mentira. Eso era mentira. Yo sé que la gente no es idiota, pero si hay algún despistado viéndolo en su casa, es más importante escuchar la voz de alguien que te dice, eso no existe, nunca se ha descargado, nunca no es un papel oficial, es un bulo de estos señores, que aplaudirlo y seguir el rollo. Entonces, yo aparecía así, ya hacía en mi tierra cosas controvertidas, ya hacía programas y debates con gente de derechas, muy a la derecha, y luego pasa una cosa, que es que en todos estos debates a mí me quisieron utilizar como el punching ball de vamos 5 contra 1, pero le salió un poco mal, porque al uno le ha ido mejor que a esos 5. Pues sí, bueno, dices que has estado entonces a sueldo del Yunque y ahora estás en televisión española. ¿Quién nos garantiza que no eres un agente doble? Porque yo eso me suena que lo he visto en una película de Angelina Jolie. La pluralidad de televisión española, ¿ves cómo existe? Pero es verdad que te digo una cosa, voy a darte una exclusiva. Me dejaron pasta de ver. Vaya, que no me lo podía ni imaginar. Ricos, Oye, pero un poco ratas. una cosa, ese concepto de pluralidad que a mí me gusta mucho cuando en medios, en tertulias, por garantizar esa pluralidad, pues tienen a gente de izquierda, yo ya hoy casi ni de izquierda, gente demócrata, y luego para representar al otro lado meten a algunos que son auténticos frikis, ¿no? Porque defienden postulados que es que son absolutamente marcianos. No hay nadie normal en la derecha que pueda defender unos criterios mínimamente razonables, o más bien no hay nadie. Hay tan poca gente en la derecha que siempre tienen que recurrir a estos tipos tan frikis. Yo creo que la derecha política y mediática está completamente desesperada. Lo creo de verdad. Creo que desde hace un tiempo yo ya estaba. Claro, yo llevo en la tele casi 6 años, 5 años. Sí, casi 6 años. Y yo vi un momento en la tele en el que empiezan las campañas electorales mediáticas para que ganase el PP, el 23J. Y no le salió bien. No le salió bien a los empresarios de turno, no le salió bien a las cadenas que apostaban por esa victoria del PP y no le salió bien al PP. O sea, es que yo he estado en un plato de televisión que ha venido un político del PP antes del 23J y ya sabía quién iban a ser sus ministros. Y eso era lo que se hablaba detrás de las cámaras. O sea, este era el reparto. Y era el reparto que incluso, fíjate, más allá de la derecha, a mí me hacía gracia una parte de compañeros que tú sabes bueno, que pueden estar más cerca ideológicamente, porque, oye, nosotros somos profesionales, cada uno en su mundo, unos del análisis político, otros del periodismo, pero votamos cada 4 años y tenemos derecho a opinar y a tener el corazón a un lado o a otro. Y a mí me sorprendía que cuando todo parecía que le daba la victoria al PP, incluso los tuyos cambiaban de acera, cambiaban de lado, bajaban el tono, bajaban la intensidad y yo decía, ¿qué?
¿Por qué? ¿No te siguen pareciendo unos ineptos? ¿No te sigue pareciendo este señor que no está preparado para pisar la moqueta de Moncloa? Y me refiero al señor Feijóo. Mm. Pero bueno, la comodidad, el llegar a fin de mes, que como si algunos no tuviésemos tampoco que llegar, parece que se nos olvida todas estas cosas. Entonces, en ese camino, en el de unos viajes y otros, encuentras a una derecha desesperada. Y cuando tú tienes muchas ganas de hacer algo y hay tantas cosas que te lo impiden, cada vez tus ganas arrasan más con todo. Entonces yo he visto en el último tiempo a unos señores que no tienen el poder del gobierno, tienen los demás, que eso ha quedado claro. Lo que pasa es que todavía hay gente que quiere que el poder es solo gobernar y no ve más allá. Y ves a sus voceros, ves a unos voceros que si el PP dice Gaza lo utiliza Sánchez, a pesar de que sea un genocidio y que haya matado a más de 70.000 civiles, a más de 20.000 niños y niñas, que haya arrasado hospitales y colegios, pues lo van a repetir. Van a decir que Gaza le interesa a Sánchez y que Sánchez es Gaza, reduciéndolo al sanchismo. Y se quedan tan cortos que dan vergüenza, da vergüenza ajena a escuchar con lo que está pasando ahí fuera, que esto va de Sánchez y que no es mayor. Entonces, cuando la mirada es tan reducida, es tan simple, te das cuenta que el político de derechas y el vocero que te han sentado es exactamente lo mismo. Creo que hay periodistas con ideologías cercanas a la derecha, con ideas cercanas a la derecha, muy dignos y muy decentes, pero por desgracia en algunos sitios no se les ve, no tienen voz. Te ponen al ridículo que se atreve a publicar en su panfleto bulos y me da igual si son de paradores o me da igual si son de otras cosas. Has mencionado un término, sanchismo. ¿Qué es el sanchismo? Claro, ¿qué es el sanchismo? Es que yo no creo ni que exista el sanchismo. Creo que el sanchismo es todo lo que odia la derecha, pero no sé lo que es. Es decir, yo no soy sanchista, yo soy antifascista, yo soy una mujer de izquierdas y no me atrevo a esconderlo. Yo estoy harta de que en este país puedas presumir de votar a la derecha, de odiar al inmigrante, de odiar a las tías. Yo estoy harta de que los hombres y las mujeres puedan presumir de ser de derechas, de amar a su patria y que la gente de izquierdas en este país, que yo además lo digo con toda la claridad del mundo, soy de izquierdas, soy antifascista, soy una mujer feminista, soy una mujer que hace su trabajo desde el mayor rigor. No te voy a mentir en tu puñetera vida. Si hay una noticia, por mucho que perjudique a los que yo he votado, no he votado, me gusta más, me gusta menos, la voy a decir, la voy a comentar, pero soy de izquierdas, respétenlo, igual que yo respeto que lo sean. Entonces yo creo que eso se ha convertido en sanchismo, que todos somos sanchistas, el que defiende la sanidad pública, sanchista, el que defiende la educación pública, sanchista, el que defiende que en Gaza hay un genocidio, sanchista. Creo que han virado tanto a la derecha. Creo que ya la Guardia Civil se les queda comunista, la Iglesia se les queda comunista, los papas se les quedan comunistas. Creo que han girado tanto que los demás, los demócratas, somos anarcas peligrosos, que no sé, caleborroca y todas estas cosas que nos están intentando difundir y engañar, pero la realidad es que el sanchismo no existe, es su odio por un presidente del gobierno, que es Pedro Sánchez, que le detestan, una de las campañas más feroces que yo he visto en políticos, desde Podemos, independentistas y ahora quizá Pedro Sánchez, y que lo demás son patrañas y sueños húmedos de la derecha. Antes, a fin de cuentas, incluso cuando gobernaba Zapatero, nos clasificaban a los de izquierdas como rojos, aunque para ser rojo alguien de izquierdas pues tiene que estar muy a la izquierda realmente. Yo me acuerdo cuando Zapatero ostentaba públicamente que él era rojo, bueno, más quisiéramos, ¿no? Pero hoy en día todo lo que no esté a la derecha o incluso a la extrema derecha es sanchismo. Al final, no sé si para esta gente Podemos también es sanchista. Es que es ese giro en el que antes la gente de izquierdas diríamos, Sánchez no es de los nuestros, ¿sabes? Diríamos, oye, la socialdemocracia está muy bien, pero ser de izquierdas incluso es otra cosa más. Y ahora parecemos todos del mismo pelotón porque ellos son unos auténticos radicales. Es que yo lo siento mucho y entiendo que hay gente que le cuesta reconocer esto, pero es que entre Vox y el Partido Popular casi ya no hay diferencias, casi no las hay. ¿Qué diferencia hay de un tío que te dice que te va a deportar a 8 millones de personas, como fue Santiago Abascal, a un hombre como Tellado que te dice que va a acabar fosas de un gobierno?
¿Qué diferencia hay en esa violencia? ¿Uno habla de negros y otro habla de víctimas del franquismo? ¿Qué diferencia hay entre la maldad de alguien que no se atreve a condenar lo que hay en Gaza, como puede ser cualquiera del partido de Abascal, a la señora Esther Muñoz que te pone en un tuit voy a votar a Israel sin escuchar la canción cuando hay niños quemados y asesinados? ¿Qué diferencia hay en esas declaraciones miserables de unos y de otros? No la hay. Lo que pasa es que hay una España y un bipartidismo en este país, también en los medios que no se atreven a hablar mal de unos y de otros para contentar a unos y a otros. Acabas, Sara, de hablar de Gaza y de hecho llevamos ya casi un cuarto de hora de entrevista y no has condenado el terrorismo de Hamas, de hecho tampoco has condenado el terrorismo de ETA. ¿Eres terrorista? Siento decirte, no, no lo soy. Se me ha olvidado, fíjate, todos estos que nos dicen que hay que condenarlos cada segundo que hablamos en televisión, luego son los mismos que trabajan en periódicos que no lo ponen cada día en sus portadas o que no lo llevan en camisetas, aunque algunas cuando nos ponemos camisetas sientan un poco mal. Depende si hablamos de las víctimas que les interesan o los que no. No, claro que no soy terrorista, ni cale borroca, ni yihadista, ni todas estas cosas que dicen por protestar por el genocidio en Gaza. Claro que Hamas es un grupo terrorista y claro que está financiado por Israel. Claro, si es que si la gente investiga un poco más, incluso saca los tentáculos del sionismo, de cómo están pagados el expresidente del gobierno como Aznar, o incluso Girauta, o incluso también periodistas, o incluso algunos medios de esos tentáculos, pero entiendo que cuando la pasta cambia tus ideas, pues tus ideas cambian por la pasta. Y hay algunos que nos atrevemos a decir todo esto y aunque pasen los días y no todos los días recuerde aquel mes de octubre fatídico para las víctimas de Israel, sí que recuerdo todos los días las víctimas de Palestina, las víctimas del pueblo gazatí. Creo que ya está bien de ser tan miserable, de recordar siempre lo mismo, porque creo que estamos hablando de otros términos, creo que ya ha pasado la justificación aquella que nos decían al principio de Israel tiene derecho a defenderse. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta que masacras un colegio? ¿Hasta que ves a un niño y en vez de pegarle un tiro le quitas el bocata? ¿Hasta qué punto Israel tiene derecho a defenderse? Pero entiendo que los mismos que han frivolizado con todas las víctimas, Rubén, que es que esta gente con las víctimas del terrorismo ha hecho una campaña el 23J con el nombre de un terrorista, diciendo que te vote chapote. Esta gente va a dar lecciones, diciendo que te vote chapote utilizando el nombre de un asesino, que se les olvida Miguel Ángel Blanco, se les olvidan las víctimas del terrorismo en este país. Poco de respeto, pero es que son los mismos que entregaban los restos de víctimas que no sabían a quién pertenecían, que lo hicieron un poco rápido y corriendo, que si este dedo es de tal, es de cual, es decir, que son los mismos que luego han tenido políticas como la señora Rita Barberá riéndose en un balcón de las familias, o al señor Carlos Mazón de la misma tierra, en el que todavía ni ha dimitido ni sabemos cuántos pacharanes se tomó en el ventorro. Es que esto es la gente que nos da lecciones de las víctimas. Entonces yo, de gente que frivoliza con ellas, que las utiliza, que las hace políticas vitalicias a sus familiares para intentar alargar ciertas campañas miserables y que sobre todo se les olvida de un día a otro, yo no aguanto lecciones. Hemos recorrido levemente un poco de situación que se vive enfrentándote a ciertos perfiles en la tele hoy, pero yo estoy seguro que lo que vives hoy cuando vas a la tele no tiene nada que ver con lo que vivías en esa época en 7NN, donde en alguna ocasión has deslizado que llegaste a vivir acoso sexual o baboseo, al menos por parte de algunas de las personas con las que compartía mesa allí. Más allá de las tertulias, ¿cómo eran las cosas en esa etapa con las cámaras apagadas? Creo que se trata de ese señor que mencionas antes y que ahora está con Alfonso Rojo. Sí, por ejemplo, este es que, ya te digo, le vamos a hacer famoso porque no le conocen ni en su casa. Entonces, es verdad que yo ya esta mañana he utilizado la expresión, ya me he cansado de dar cacahuetes a los monos de la derecha, pues no voy a dar tantos cacahuetes y plátanos. Pero en resumen, lo gracioso es que esta gente se vino muy arriba cuando de repente descubrió que en la izquierda hay algunos hombres machistas, con el caso de Rejón o con otros muchos, y pedía enseguida divisiones y no se daba cuenta que en sus propios periódicos tenían a hombres que acosan sexualmente a mujeres como yo, que lo sufrí con este individuo al cual paré los pies.
Y como otras mujeres que no han salido a contarlo, que me hace mucha gracia cuando nos dicen, ah, porque vosotras protegíais a las víctimas de uno y de otro. Coño, pero si en ese periódico saben de qué va ese tío, si es que en esa tele saben de qué va ese tío, porque nadie salió, porque nadie lo contó, porque nadie protegió a las mujeres. Si tanto les preocupan ahora unas pulseras o si les preocupan ahora si el inmigrante, si el delincuente es inmigrante o si el violador es extranjero. Yo me pregunto esas cosas. Entonces es verdad que es muy gracioso, claro que en la derecha hay machismo, pero por lo general se suelen relacionar con mujeres que guardan silencio por miedo al poder que tienen, porque nuestra historia ha demostrado que la gente que tiene poder o que llega al poder en los últimos años, quizás menos, pero con anterioridad, es gente con ideas como las de estos de periodista, no sé cómo se llama, mierda digital, no sé exactamente cómo se llaman. Lo de la mierda ya, lo siento, eso ya está asignado por Óscar Puente Ah, a la web de Negre, que dice que es una web de mierda. A periodista vale, digital hay que darle otro hay que apodo, porque darle otra vuelta. si no confundimos entre basura y lío. Hay que darle otra vuelta. Por cierto, que sepas que el día que puse ese tweet, el cual no he tenido respuesta, es muy llamativo eso, porque los gallitos siempre suelen ir al gallinero a discutir. Oye, silencio total, ¿eh? Ni una respuesta, ni un tweet, ni nada. Que sepas que me dieron likes compañeros suyos de los sicarios del crimen, estos del micro, me dieron like y me escribieron algunos y todo, y participaron de, oh, mira, lo has destapado, qué valiente. Ostras, pero no eran periodistas incómodos que contaban la verdad. Resulta que cuando hay un acosador en los suyos, se lo callan. Yo recuerdo también otra experiencia que yo viví donde una señora me acusó a mí de acoso sexual, pero fue bastante distinto. Fue Cristina Seguí, que se inventó una historia de que yo la había acosado sexualmente durante una vez que dice que coincidimos en Canal Sur Televisión, y la verdad es que luego leía el timeline de gente normal que comentaba y se descojonaban porque no se lo creía ni Dios. Pero bueno, Rubén, yo a ti te creo. en este caso, evidentemente que tú cuentas, yo vi ese momento en el que tú lanzas el mensaje y se notaba el acojone por parte del Ah, tipo no, yo en por ejemplo cuestión. no tengo ningún problema. Yo te mando las conversaciones que tú quieras. No las he hecho públicas pues para ahorrarnos un momento juzgado, pero yo te lo cuento y yo te lo enseño. Y además es que, fíjate, si me hubiese contestado, hubiese respondido quizás con una de estas capturas. Lo que pasa que entiendo que le dio miedo a esa respuesta. De todas formas, aunque dentro de la izquierda sí dicen que hay mucho cainismo y que unos a otros a veces nos odiamos, tienen parte de razón en ciertos casos. Entre los fachas se odian enormemente entre ellos y por eso te dieron tantísimo like los perfiles ultra, y fui haciendo un repaso de quién lo hacía y la verdad es que flipaba el odio que hay dentro de la extrema derecha entre unos y otros. Hasta Vito dio like a aquello. Está claro que se llevan mal. Totalmente. Cuando empiecen a llegarle las condenas a esta gente, a Vito, al BIS, etcétera, ya veremos cómo se despedazan unos a otros y sobre todo los que parecía que se apoyaban entre sí. Pero bueno, para eso todavía nos queda, yo creo, un añito o dos como mínimo. Oye, tras tu experiencia en 7NN, llegaste a Canal Red, que es un medio con más visibilidad, y poco después empezaste ya a aparecer en los grandes medios de comunicación. ¿Es ahí el momento en el que los ataques de la ultraderecha realmente se intensifican o ya venían de antes? ¿Ya venías experimentando en esa primera etapa en 7NN ataques ultras que se daban con dureza en redes? Pues fíjate, Rubén, te voy a corregir eso porque está mal contado en internet, no sé dónde aparece. Yo de 7NN me voy a Mediaset. O sea, al Canal Red voy más Ajá, tarde. Entro bueno, es antes a culpa, Mediaset, te pido entro. disculpas, es culpa de mi guionista, como siempre. ¿Qué va? ¿Qué va? Por Dios, para nada. Simplemente porque es que yo lo he visto en internet, que pasé como de la extrema derecha a la izquierda y no, o sea, Canal Red he ido más recientemente, pero no sé cuánto tiempo lleva Canal Red, no sé si llevarán un año o 2 años, y yo en Mediaset entré en aquel programa que se llamaba Cuatro al Día, que cerró, que lo presentaba Terradillos, también lo presentó Joaquín y tuvo varios presentadores. Y, y entré en Cuatro al Día, luego me fui a Todos Mentira, estaba entre Cuatro al Día y Todos Mentira, y luego ya, pues bueno, ya estaba en Mediaset, ya estaba en Cuatro. Y luego, cuando apareció Canal Red, pues a los meses fui y empecé a colaborar mientras mantenía el mundo Mediaset y el mundo Canal Red. Canal Red me parece un sitio donde es una maravilla, tiene unos espectadores y una audiencia maravillosa y además gente
que cree en lo que está escuchando, que cree en lo que está viendo y Pero que yo siempre... ahí son todos rojos, ¿no? Es muy aburrido. Cuando entra, yo entro a veces y nunca nadie me contradice, me critica. No sé. Claro, claro, es que es verdad, todos nos entendemos, ¿no? Pues fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que cuando yo entré era incluso a lo mejor de las menos rojas, me han transformado. Era incluso, no sé, el negre de... Bueno, no, negre no, por Dios. No vamos a mencionar basura a estas horas. El de derechas de turno, vamos a decir, o el más moderado. Que no lo creo, yo siempre he tenido la misma posición. Esto es lo importante, fíjate, Rubén. Esto yo creo que es la clave de todo en la vida, de tener principios o de que te vaya bien o te vaya mal, ¿eh? Porque las dos cosas pueden pasar. Que es que te sientes donde te sientes en un micro de COPE como me he sentado, te sientes en un micro de 7NN como me he sentado, te sientes en un micro de 4 como me he sentado o de Canal Red como me he sentado. Que tu opinión, tu criterio y tu rigor siempre sea el mismo. Es decir, hay gente que se camufla, que son muy camaleónicos y que van por los medios pues dependiendo del tono, yo veo que hay una derecha en televisión española que a veces baja así el tono por si acaso con los datos contraatacan y que luego cuando coincides con ellos en otros platos de teles privadas se vienen más arriba porque o no hacen tanto abuso de los datos o se sienten más cómodos. Mm. Pero lo importante es no cambiar. Y yo en Canal Red, por ejemplo, nunca he cambiado. Tampoco lo he hecho en Boca de Todos, no lo he hecho en Todo es Mentira, no lo he hecho en Mañaneros, no lo he hecho Ahora, en, ahora estás en en ahora estás en el todo es mentira de izquierdas, ¿no? También. Ahora estoy ahí, bueno, voy y al final nosotros somos autónomos, es lo que mucha gente también yo entiendo que a veces nos ven en unos y en otros. Yo no he tenido nunca un contrato de cadena. Yo mis contratos son de productora, sí que trabajas para una cadena, sí que a veces hay cadenas que te firman por temporada, por tal, pero yo soy autónoma, yo me busco la vida, no es lo mismo hacerte un directo un día que hacerte dos o tres, no es la misma pasta la que ingresas, hoy estás aquí, mañana no estás aquí, yo ahora estoy teniendo una temporada televisiva arrolladora, en la que estoy muy agradecida porque estoy teniendo mucho curro, pero he tenido épocas en las que te llamaban una vez por semana, te puteaban, si decías una cosa que no me gustaba, pues bueno, Sí, y estas pero, pero lo de ahora ya solo te hace falta sustituir a la Lachus en la revuelta, vaya. voy a ver si me dejan con el bombo y el mazo y por lo menos contar unos chistes con Sergio Bezos, que el tío es muy gracioso. Oye, una cosa, volviendo a la pregunta. ¿Cuándo empieza el odio a lo bestia? 7NN, Canal Red, Mediaset, Televisión Española. ¿Cuándo empiezas a notar campañas de odio brutales por parte de la extrema derecha? Pues fíjate, yo en 7NN, lógicamente, esto pasa cuando un programa tiene una audiencia de derechas y te comparten un vídeo en las redes, pues los comentarios siempre van a ser negativos porque la audiencia y los seguidores que ven eso es de derechas. Pero yo creo que el odio empieza cuando se dan cuenta, y por muy cursi que suene es así, que no se puede controlar lo que yo digo. ¿Por qué? Porque, bueno, sí, es una opinión, es una voz, yo empiezo en programas y empiezas a decir cosas que, bueno, que a unos les gustan más que a otros les pueden incomodar, pero claro, de repente es una voz en una cadena generalista que se atreve a mencionar a periodistas corruptos. Eso no pasa mucho. Es una voz que en una tele generalista se atreve a mencionar a empresas corruptoras, con nombres y apellidos, a los CEOs de esas empresas, a empresas que tanto tú como yo sabemos que manejan el panorama y financian y que hay mucho lobby detrás de incluso de los periodistas y de las pantallas. Una voz que, bueno, que se atreve a decir ciertas cosas y yo no creo que sea ni cuestión de valentía, creo que es cuestión de inconsciencia, porque si a mí me dicen todo lo que voy a pasar o todo lo que voy a sufrir este tiempo, a lo mejor me lo hubiese pensado, ¿Mm? me hubiese pensado si merecía la pena. Hoy te puedo decir, ahora hablando entre tú y yo en este maravilloso día, que creo que sí que ha merecido la pena, pero he sufrido como un perro, he sufrido lo más grande, he tenido que aguantar que, por decir una opinión progresista en la tele o de otro punto de vista, se difundiese información privada de cuando tenía 13 años, fotos mías con 14 años, intentando sexualizar imágenes mías de una puñetera niña con 8 años cogidas de un Facebook de un familiar.
he tenido que sufrir cómo acosaban a mi familia, a mi madre, incluso cómo utilizaban, mi padre falleció hace unos años, cómo utilizaban la figura de mi padre muerto para hacer daño, para dañarme y cómo intentaron decir que si eres una prostituta de o una hija de y todas estas cosas. He tenido que sufrir cómo filtraban mi teléfono móvil, mi DNI, mis tarjetas, mi dirección. He tenido que sufrir acoso en la calle, he tenido que aguantar como un nazi, un cabeza rapada, coge una foto mía con la boca abierta, porque tengo esa extraña manía de cuando hablo abrir la boca y fingir una mamada a sus seguidores para intentar, no sé, acosar sexualmente. He tenido que aguantar El día tras nazi, día. ¿quién es? ¿Cómo se llama este que es que Que tiene, ese es uno lo que han tiene un blanqueado abogado, tanto, el, lo de- han el, de blanqueado la- tanto el del que abogado parece que un da pena, copito de ¿no? nieve. Lo han blanqueado tanto en algunos sitios que parece copito de nieve. No, pero como el líder de Desocupa, Dani Esteve, Sí, cogía una foto mía fingiendo una mamada a sus seguidores o pero no otro tipo. era, no era, no era él, no era él. No Ah, no era él, era. no, porque verás, te cuento, es que seguramente no estás al día. Ah, Daniel Esteve, el que tú crees que sale en los vídeos haciendo como que mm, tú realizas una mamada o me insulta a mí, me pregunta sí. por mis huevos y tal, no es Daniel Esteve, es una realidad virtual. Sí, Ah, sí, 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 lo han hecho por inteligencia artificial. Se lo ha comentado el abogado, el señor este Jaime da Pena, al juez, al juzgado, donde ha recaído la demanda que yo le he puesto por acusarme de delitos, y le ha dicho que no, que los perfiles que tienen cientos de miles de seguidores de un tal Daniel Esteve no son de Daniel Esteve. Seguramente es alguien que lleva desde el año 2017 suplantándolo y que todos los vídeos no son él, que seguramente, bueno, pues a través de una inteligencia artificial han conseguido hacer los vídeos. Así que no es él. coño, pero ahora todo cuadra. Como iba a haber alguien tan tonto que no supiese dónde estaba Valladolid y decir que era Castilla-La Mancha, Claro. incluso. ¿El diente no era de verdad? ¿El diente que se le cae? Era también una IA. Ah, vale, vale. La IA sin piños. Ya, Sí, ya. Está bien saberlo. vamos, Pues tiene la demanda contra mí la tiene ya prácticamente ganada con eso, así que estoy hasta valorando retirarla. Pero bueno, claro, en cualquier caso, fuera de broma, bueno, no es broma, porque es verdad lo que te estoy contando, ha dicho eso en el juzgado. Han publicado fotos tuyas con 13 años, han publicado una camiseta, tú hablabas de que sueles llevar camisetas reivindicativas, una camiseta tuya donde pone la chupo. claro. Endongo, te ha dicho por Twitter que te saques un pecho, han deseado públicamente que te violen. Sí, sí, lo que se dice de ti en el mundo facha es extremadamente hardcore y supongo que no es plato de gusto para ti, que habrá momentos en los que lo ha pasado Sara Santolaya extraordinariamente mal, sobre todo cuando comparte con su familia esas vivencias, ¿no? Sí, al final, fíjate, no sabía yo que esos golpecitos que dan la mesa con esos vídeos tan frikis eran inteligencia artificial, pero es verdad que A cualquier cosa lo llaman inteligencia. a cualquier cosa lo llaman inteligencia. Pero es verdad que, claro, ha llegado un punto en el que no sabes cuándo va a parar esta violencia, no lo sabes, no sabes qué es lo siguiente, porque si se atreven a coger una foto tuya siendo menor, si se atreven a publicar un teléfono, si se atreven a publicar el tío que va acosando a los políticos haciendo preguntas, se atreve a ofrecerte un trío sexual, a llamarte puta o a decir que si te mea en la cara. Dices tú, pero ¿cuándo hemos normalizado tanta miseria? ¿Cuándo hemos normalizado acosadores? A mí un tío que me dice en la calle puta o me ofrece una práctica sexual, sería una comisaría detenido, sería un acosador sexual. Estaríamos hablando de algo muy grave y parece que como quedan las redes, no queda en nada. Pero bueno, eso ya también pronto se empezará a solucionar. Pero, pero es verdad que es muy triste hasta dónde tenemos que soportar las mujeres por estar en nuestro puesto de trabajo. Yo al final trabajo como trabajas tú, Rubén, como trabaja cualquiera que nos esté viendo esta entrevista, Bueno, como perdona, Sara, por estar en nuestro puesto de trabajo, a ver, la señora que dice que te crees que eres la última Coca-Cola del desierto, seguro que no recibe ese tipo de ataques machistas no, en las claro. redes. Aquí viene la otra parte, por estar en nuestro puesto de trabajo y decir lo que decimos, que nos da la gana decir y que además, pues abiertamente gira al lado contrario de quien paga a esta gente y de quien mantiene a esta gente y de quien permite que esta gente esté, porque esta gente
no estaría en nuestro panorama si no se hubiese blanqueado. O sea, todos estaremos de acuerdo en que Daniel Esteve no nace en un canal de YouTube o en un canal de Telegram, nos lo venden en tertulias generalistas y en teles generalistas como ese gran héroe que salva a tu abuela de la ocupación, y resulta que ese gran héroe es un escuadrista que, con una financiación un tanto irregular, donde vemos a gente de ese mismo grupo de Desocupa condenados, donde vemos abiertamente a delincuentes, donde vemos a gente tatuados con la evástica, cuando vemos a gente tatuada con simbología nazi. Es decir, ese es el grupo que nos han metido por la mañana en la tele, por la tarde en la tele y por la noche en la tele diciendo que iba a ayudar a nuestra abuelita a que no entrase un Ocupa. Es decir, esta gente se ha blanqueado durante unos años, que ha llegado a un punto en el que ahora son prácticamente impunes, porque este señor se puede permitir salir en un vídeo difamando a una periodista, a un analista o a un ciudadano y llamarle absolutamente de todo. Y es una vergüenza que esto pase. Debería ser detenido un señor que incita al odio contra la población inmigrante, como ha pasado en Torre Pacheco. Debería ser detenido un señor que llama a los seguidores a violar o a agredir a una persona. Debería ser detenido. Lo que pasa es que también yo creo que es importante destacar, primero, lo que tú recibes no lo reciben mujeres de derechas que están en los Estoy de acuerdo. medios, no lo reciben a ese nivel. Evidentemente, también hay mujeres de derechas que reciben mensajes repugnantemente machistas en las redes sociales por parte de gente que se dice de izquierda, pero en un nivel o en un porcentaje ínfimo en comparación con lo que puedes recibir tú u otras analistas, periodistas o políticas de izquierda. Eso por un lado. Y por otro, eres de izquierdas, pero eres mujer. El machismo es un punto de diferencial, un punto en el que os atacan. A mí la inteligencia artificial que se hace pasar por Esteve nunca me va a pedir que se la chupe, creo. Pero es verdad que yo estoy de acuerdo que no lo sufren las mujeres de la derecha a este nivel, a este grado. También es verdad que quien puede insultar a la mujer de la derecha nunca seremos como ellos. Nunca seremos como ellos. Ni el peor de los nuestros será como el mejor de los suyos. Nunca seremos como ellos. Entonces, claro, en mi caso se juntan varias cosas. Primero, tengo 26 años. La juventud les mata. La juventud les mata a esta gente. Les mata que seas una mujer preparada, formada. Les mata que no tengas miedo. Que no tengas miedo, porque yo llevo burofax de abogados, amenazas en redes, amenazas en calles, mi cese, mi expulsión pedida de televisión española. Y aún así no he cambiado mi discurso ni mi forma de hacerlo ni de verlo. No me he callado, no he caído rendida ante esta gente, no me he doblegado. Y esto les jode mucho, no controlar a la gente. Les jode que sea tía. Y les jode en este marco, pues que dentro de las tías y dentro de las jóvenes, pues que ellos quieren siempre a las mujeres feministas que estemos en esa categoría que ellos venden a los chavales de Charo. Y aquí, pues oye, se les ha ido un poco, porque no. Luego también llevan muy mal. Hay una cosa que yo creo que aquí también hay una especie de clasismo. Lleva mal que haya chicas que aparezcamos en sus tableros y en sus panoramas, que salimos de barrios obreros, que salimos de barrios humildes, que hemos tenido que trabajar y estudiar, que hemos tenido que poner copas a las 12 de la noche para poder ir a una clase en la universidad a las 8 de la mañana. Lleva mal eso, no tener un apellido compuesto, lleva mal eso. Ese es el problema de esta gente. Y cuando te hablan de tetas, te hablan de cuerpos, te hablan de tal, en estas tetas hay más dignidad que en todos sus cojones. Esta es la clave y esta es la realidad, que es que hay mujeres muy dignas que salimos de barrios, que salimos de facultades públicas, que salimos de entornos en los que no nos han regalado nada y que tenemos 26 años, y en las mujeres hay ese cliché, ese hándicap de si tienes ambiciones porque estás ahí, te vas a comer el mundo. Hay mujeres que queremos comernos el mundo, y eso hay machistas y acomplejados que les da miedo, que les da pánico, que una mujer quiera hacer cosas, que una mujer diga cosas y sobre todo que una mujer diga lo contrario que lo que ellos piensan. ¿Cómo puede ser que una mujer, después de intentar años y dominarla y perseguirla y atarla a unas ideas, le salga mal? Pues conmigo, con Sara Santolaya, les ha salido muy mal. Y esto es el problema. Cuando yo veo estos tweets miserables, yo pienso mucho en mujeres que no tengan un carácter fuerte. Porque yo
cuando empecé en la tele, yo siempre he sido una chica pues muy echada para adelante, todas estas cosas, como dicen en mi barrio, muy bravucona, como dicen en mi calle. Pero la realidad es que a mí estos cabrones me han hecho de hierro. Me han hecho de hierro, porque ves cómo acosan a tu familia, cómo se inventan ligues, cómo se inventan tu vida, cómo se inventan tu pasta, cómo se intentan meter hasta en lo más íntimo y en lo más privado. Te hacen de hierro. Yo pienso en estas mujeres que espero que se le abran las puertas a muchas, porque hay mujeres muy talentosas en este país. Yo pienso en ellas y pienso, se las van a comer. O te mantienes o te comen. Acaban contigo. Bueno, te han hecho de hierro, yo estoy de acuerdo contigo porque no te callas, pero ¿cómo dar un paso más en esa forma de hacerte de hierro? ¿Tú crees que hace falta empezar a ir a los tribunales contra esta gente? Sí, yo creo que hay que ir a los tribunales. Quizás, fíjate, seas el tío más listo de España. Creo que es el tío que más ha ganado en los juzgados a toda esta basura. Lo creo de verdad. Creo que hace falta ir, pero claro, vamos a ser honestos. Pasta, tienes que tener pasta, o no tenerla, sino saber que te vas a gastar en el procedimiento, desde una denuncia, una demanda, lo que vayas a interponer, lo que vaya a interponer tu abogado, pero sabes que te vas a dejar la pasta en abogado, procurador y el procedimiento lo que dure, si luego hay un recurso, si no, si estás de acuerdo. Claro, el procedimiento, te vas a dejar dinero, tiempo, te vas a dejar un tiempo que tanto en tu mundo como en el mío, que cada vez, por no decirlo, es el mismo, prácticamente es exactamente el mismo, el tiempo no nos sobra. Estamos trabajando todo el puñetero día. Tiempo para reunirte con tu abogado, tiempo para reunir y recoger toda la miseria que sueltan esta gente. Al final, el tiempo y el dinero ya es. Y tercero, y no por menos más importante, salud mental. Salud mental. Tú ten en cuenta, Rubén, yo he ido a juicios denunciando a acosadores. Fíjate, antes de salir en la tele, con 18 años, denuncié a un tío, eh, y le condenaron por acoso. Sé lo que se sufre. Sé lo que se sufre viendo a un tío que te está deseando que estés muerta, que te está diciendo que te va a tirar a una cuneta, que te está diciendo que te va a violar. Claro, ¿cómo te sientas? ¿Cómo funciona la justicia? Que les cuesta poner un biombo cuando declara a una víctima, a un agresor, que te ponen en el mismo pasillo a esperar para entrar en sala. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo te preparas para encontrarte a un señor que te acosa sexualmente en las redes? ¿Cómo te preparas para sentarte frente a un señor que te dice que te va a degollar el cuello? Yo estas cosas las he vivido, las sigo viviendo porque sigo denunciando. Esto que quede claro aquí en el canal de Rubén Sánchez, sigo denunciando, os voy a denunciar. O sea, no sigáis porque os voy a denunciar. Pero son tres factores que yo entiendo que cuando nos dicen enseguida a las tías, ¿por qué no denunciáis? Pues están estas cosas. Es que no es grato, no es grato de buen gusto escuchar preguntas incómodas por parte de un juez que no entiende de qué va esto, no, es trato, no gusta ver a tu agresor en el banquillo de enfrente, no gusta pasar por esto. Yo de todas formas creo que es importante que los que estamos viviendo ataques de la extrema derecha, más allá de amenazas, las amenazas son otra historia que se denuncia por la vía penal, pero los que estamos viviendo campañas de difamación e insultos, eso se puede denunciar por la vía civil, por Mm. intromisión ilegítima en el derecho al honor, a veces también a la intimidad y la propia imagen, se pueden poner esas demandas civiles reclamando indemnizaciones por el daño moral causado, ahí no hay que declarar ante un juez. Tú, cuando eres la demandante, no tienes que declarar, tampoco el demandado. La pelea generalmente es entre abogados y creo que hace falta que muchos lo hagamos, ¿eh? Te hablaba de delitos más graves. Te Sí. hablaba de, o sea, injurias, yo estoy de acuerdo y creo que tenemos que hacerlo porque esta gente solo aprende cuando les condenan a pagar pasta. O sea, esto va así, cuando a ti te tocan el bolsillo, tú dejas de tocar los cojones en Internet. Entonces creo que hay que hacerlo, pero creo que a veces el insulto, la injuria o la calumnia es mucho más llevadera. Yo con eso voy a estar todo el año en los juzgados, me van a poner un puesto ahí en la puerta, pero cuando el delito es mayor, cuando te tienes que enfrentar a una situación más peligrosa, más dolorosa, entiendo que cuesta más. Pero sí, yo desde aquí animo a todo aquel
que esté siendo insultado, perseguido, acosado, a denunciar. Hay que denunciar a esta gente, hay que denunciar, de verdad. Y luego hay plataformas y hay ayudas y todos. Yo creo mucho en la cooperación y creo mucho en las plataformas y creo mucho en la ayuda al otro entre los mismos. Y, uy, parezco la iglesia, pero no, hablo del asociacionismo. Creo que siempre te van a poder echar una mano si tienes o necesitas ayuda legal o asesoramiento jurídico. Y creo que es muy importante porque no puede quedar ningún fascista Y impune, bueno, ¿no? bueno, hablas como la iglesia. Yo creo que hay que hacerlo por tantos, que son víctimas igual que nosotros, Claro, y llevarlos a ellos a los tribunales por tontos, porque van de listos y creen que pueden impunemente decir de nosotros absolutamente lo que les dé la gana. Pero lo importante es que se den cuenta de que no, de que eso luego puede acabar teniendo un precio. A mí me costó mucho al principio emprender acciones judiciales contra los primeros. Allá por, no sé, hace una década contra Luis Pineda de Ausban. Ahí fue donde me estrené. Hoy pues tengo un montón de causas judiciales abiertas y ya me va llegando el goteo de sentencias. En los próximos días pues tengo que recibir cerca de 50.000 euros de un tipo que decía que yo soy cocainómano y que uso el dinero de las subvenciones de Facua para comprar la droga. En breve voy a tener la sentencia, no sé si cuando emitamos la entrevista ya aparecerá la sentencia contra otro tipo que también me acusó de distintos delitos, pero yo creo que la gente que podemos, que tenemos cierta capacidad económica, aunque sea pequeña, pero podemos tener seguramente muchos más que un currito que cobra 1.000 euros al mes, pues emprendamos ese tipo de acciones porque luego la gente la siente suya, la gente la agradece. La gente cuando le ganas a estos tipos una causa judicial siente prácticamente que la ha ganado él, porque yo creo que agobia mucho ver a esta gente insultándonos con esas risas y diciendo barbaridades de nosotros, del entorno de la izquierda, con la tranquilidad de creer que no les va a pasar nada. Tenemos que provocar que empiecen a pasarles cosas en el ámbito judicial, indemnizaciones que tengan que pagar y si alguno acaba arruinado, que acabe arruinado, que se lo hubiera pensado dos veces. Así que sí comparto contigo que eso agota, cansa, tiene muchísimo trabajo preparar una demanda judicial, porque no se trata de un abogado que te prepare la argumentación jurídica, se trata de recopilar todo. Y como lo que dicen de nosotros es tanto, pues hay que echarle muchísimas horas. Yo te invito a que te metas en ese lío. Sé que puedes acabar como yo, pero merece la pena. Pero si el acabar como tú es ganarlas todas, yo bienvenida. Si me preguntasen cuál es el ejemplo judicial que quieres tener en tu vida, te pondría a ti, Rubén. O sea, Bueno, yo, eres el azote en los juzgados de toda esta gentuza. Y yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que hacerlo, creo que hay que dedicarle tiempo porque esta gente solo aprende así, solo aprende así. Como nosotros no vamos a dar golpes, nosotros no somos como ellos, nosotros no vamos a ir a la violencia, no, yo no me voy a estas amenazas que cuando te dicen de muerte, yo no voy a degollarle el cuello a nadie, porque yo no hago eso, yo hago otras cosas y molesta mi voz, pero nunca mi violencia, porque no lo soy. Hay que recurrir a la vía judicial y la pues justicia debe saber qué está pasando y los jueces tienen que hacerse cargo de todas estas cosas y tenemos que tener la protección de la policía, de los jueces, de los fiscales y de todo aquel que dentro del panorama judicial crea que esto es legítimo que pase. Entonces, aunque haya muchos jueces que tengan muchas simpatías con estos nazis, tienen que hacer su trabajo y no podemos normalizar que en el año 2025 a una persona como tú o a una persona como yo se nos pueda decir que nos van a tirar a una cuneta o que somos unos pederastas. No se puede. luego te paso el teléfono de Paco Tejado o de David Bravo, que son dos de los abogados que más temas me llevan y me ganan. Y si quieres te ayuda a elegir el primer objetivo. Oye, todo lo que estamos viendo suele financiarse con dinero público, salvo raras excepciones. ¿Tú qué sientes cuando ves, pues no sé, contratos a dedo, a estado de alarma TV o a periodista digital, o que sindicatos de la policía contraten a Daniel Esteve para impartir cursos? Pero estos no eran periodistas incómodos. Seguro que tienen dinero, dinero público. No eran el azote de los políticos y todas estas cosas que nos han intentado contar. La verdad que luego es muy gracioso que cuando sales en televisión española te digan que es que si trabajas para el gobierno porque sales en la televisión pública de todos los españoles y de todas las españolas. Pero la realidad es que quien trabaja para gobiernos, quien trabaja para partidos y quien trabaja para empresarios es esta gente. Es esta gente que depende del sueldo, que cuando vemos que la Comunidad de Madrid invierte
porque es una inversión, no es una subvención, es una inversión. Si tú pones la pasta, tú tienes la noticia y sacas el rédito, vemos que son trabajadores de la Comunidad de Madrid. Vemos que ahora entendemos esos reportajes en los que te dicen que Ayuso lleva una blusa super fashion y que le queda muy bien, en vez de contarte que su pareja va al banquillo. Entonces, es una inversión que hace en este caso la Comunidad de Madrid. Te pongo por ejemplo, pero esto pasa en otros gobiernos autonómicos, por ejemplo en Galicia o en Castilla y León, que estos son mundos aparte, pero cuando estamos muy cerca. Y en Andalucía ni te cuento. Y en Andalucía, sí, 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 el PP siempre tiene las mismas formas de dirigir y de pagar. Pero como somos muy centralistas en este mundo español que nos está llevando a cabo Madrid, se entiende que estado de alarma no hagan ni una pregunta incómoda a la señora Ayuso, a nadie del PP, a nadie de Vox, que se entiende que con esta financiación no hayan aparecido estos periodistas incómodos, el azote, estos, ¿cómo se llaman estos con el apellido extranjero? Vito Fopelari, sí, pero Fopelari. de todas formas, perdona que te rectifique, ya no se llama Estado de Alarma TV, ahora se llama IDA TV, IDA no, EDA TV. IDA TV es la otra, es la pública, Telemadrid, que Ah, creo que le han vale. cambiado el nombre o algo. Bueno, pero fíjate que es gracioso ver como gente que nos acusa estar cobrando del sanchismo, cobrando de la televisión de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, están a sueldo de IDA TV, o sea, están a sueldo de Telemadrid, están a sueldo de la propia IDA, están directamente cobrando dinero del erario público madrileño a cambio de que lancen pues esas soflamas antidemocráticas, esos mensajes ultras, esos mensajes de denigración hacia las mujeres que defienden sus derechos, contra los inmigrantes, esos mensajes sencillamente para intentar hundir al rival político con mentiras, porque es a lo que juega el PP y a lo que juega también Vox allí donde tiene capacidad económica para comprar medios y a sicarios mediáticos, ¿no? O sea, los que nos acusan de estar al servicio de, sencillamente porque trabajamos o somos colaboradores de un programa o varios programas de la televisión pública a nivel estatal en este caso, son los primeros que están a sueldo de la parte contraria y no tienen ningún escrúpulo en soltar esas estupideces, ¿no? Y no tiene ningún escrúpulo ni ninguna vergüenza, porque ellos siguen la teoría de si repites 10 veces una mentira, acaba convirtiéndose en verdad. Y hay gente que pensará que estos son unos héroes y que son unos valientes, pero la realidad es que, qué casualidad que estos tipos que acosan y persiguen, que hemos conocido toda la vida de Ábalos, las casas, no casas, las novias, la novia, la prima, no prima, joder, ninguno se ha plantado en el entorno a ver cómo era. Ninguno ha seguido, y espero que no la sigan, si tiene mujer o no Carlos Mazón. ¿Por qué no sabemos si Carlos Mazón tiene mujer o no? Porque no es la misma vara de medir. No es. De lo que nos ha costado de algunos familiares, amigos, entorno, pareja, ático, no ático de la señora Ayuso, porque no es la doble vara de medir, pero en cambio tenemos todos los días al hermano del presidente, a la mujer del hermano del presidente, al jardinero que estuvo en la primera etapa de Moncloa, los vínculos con... Estos tíos son capaces de encontrarte una sauna en el año 90, pero no son capaces de decirte dónde estaba Carlos Mazón. Y es que se llama dinero, se llama quién les paga. No somos lo mismo. Esta gente tiene dinero, son el diputado número 33 de la comunidad, el 104 del Congreso, son un cargo público más, son portavoces del Partido Popular o de Vox. Nunca van a hacerles preguntas sobre la financiación irregular o ilegal de Vox. ¿Dónde se va la pasta de la fundación que presenta Santiago Abascal? Nunca. Vamos a ver, ¿tú crees que vamos a ver estos días, estas semanas, Rubén, alguna pregunta cuando el novio de Ayuso se siente en el banquillo? ¿Van Pregunta, a ir al juzgado? pregunta incómoda. A mí me encanta eso, cómo venden la basura que fabrican disfrazada de periodismo, la venden como preguntas incómodas. Está claro que no vamos a ver hacerle preguntas incómodas a Amazon por parte de Zoperali, por parte de Ndongo, por parte de Cookie no Kake Minuesa, perdón, que no lo he dicho no lo he dicho con mala fe, que además ese humorista me gusta mucho. A Minuesa no le vamos a ver haciendo ese tipo de preguntas incómodas, porque eso sería hacer periodismo de verdad. No hacer preguntas que no son incómodas, sino que son sencillamente difamaciones. Tú no le puedes preguntar a un político qué le parece que en su partido los cargos públicos habitualmente se vayan todos de putas. Eso no es una pregunta incómoda. Eso es sencillamente utilizar un ejemplo concreto que ni siquiera está contrastado todavía
para intentar generalizar todo lo que ocurre en un partido. Eso no se puede llamar pregunta incómoda, pero por desgracia hay gente a la que nos han, a base de tanto mensaje reiterativo con el concepto de periodismo barra pregunta incómoda, fulanito de tal es el mejor periodista del país porque pregunta lo que otros no se atreven. Hombre, eso no es periodismo. Yo no me atrevería a preguntar esas barbaridades sencillamente porque yo sí soy periodista, no me dedico a otra cosa, ¿no? Pero Eso es yo creo que la gente, activismo. eso Y es es un activismo. activismo, sí, incluso es un activismo fascista, porque al final nunca les vas a escuchar ir detrás de los que decían aquel bolquete de putas. Nunca van a ir a Claro, preguntar qué claro. tal fue el bolquete de putas. Lo que pasa es que aquí interesa que cuando la campaña es prostitución, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros podemos decir que nos dan igual de asco los corruptos que los puteros, nos da el mismo asco y podemos denunciar incluso cuando viene de gente que puedes empatizar más o menos o que puede estar más cercana a ti. En cambio, ellos pueden trincar, pueden robar, pueden irse de putas, pueden irse a los garitos más bestias, pueden hacer un despilfarro del dinero público y ahí estarán defendiéndolo y protegiéndolo. Entonces, nunca seremos lo mismo. Ellos son activistas de la mentira y nosotros buscamos la verdad. De todas formas, yo creo que también es importante no utilizar el activismo como un concepto peyorativo. Cuando Total, hablamos de periodismo, hay una total. entrevista muy reciente a Nieves con Costrina que ella dice que el periodismo también tiene que ser Es activismo, porque al final somos activistas por la democracia, por la búsqueda de la verdad, por total. luchar contra determinadas prácticas absolutamente ilícitas. Eso también es hacer activismo. Hay muchos tipos de periodismo y hay uno que es periodismo activista que estamos buscando, pues por ejemplo, luchar contra el fascismo. Hay excelentes profesionales de la información que son activistas antifascistas y el activismo lo hacen a través del periodismo. Yo soy activista feminista y, o sea, yo creo que el activismo, yo lo tengo incluso hasta en mis biografías, yo soy defensora de los derechos humanos. Yo creo que el activismo está en nuestra profesión porque el activismo es la mejora incluso de nuestra democracia, de nuestra calidad democrática, de nuestra vida. Y cuando yo hablo de activistas me refiero más a propagandistas, en este caso, en el caso de ellos, porque Exacto. estos no defienden ideas políticas, defienden ideas empresariales, defienden ideas de negocio, de si te paga más el Partido Popular por salir en un cámara de café de estos grabándose con un vídeo, pues vamos a ir a por ellos. Estos son propagandistas del odio. Hay gente muy digna haciendo un activismo social en muchos sitios, en cada rincón de nuestro país, que nada tiene que ver con estos propagadores que además lo único que quieren es el dinero y que se acabarán comiendo entre ellos mismos, porque entre ellos mismos, cuando Vox pague mejor que el PP, se comerán al PP. Cuando Vox compita contra el PP, en algún momento real, se acabarán comiendo al que le pague más o le pague menos. Y la diferencia, y aquí se entienden muchas cosas, yo, por ejemplo, Rubén, nunca, yo he dado charlas de comunicación, de bulos, de, bueno, de estrategias de comunicación en asociaciones, en partidos, en organizaciones juveniles vinculadas a partidos, nunca me he llevado un puto duro, nunca me he llevado un puñetero euro. Que saquen una factura de algún partido político, de algún gobierno, de algún, me da igual, hasta el último ayuntamiento, nunca me he llevado un duro, nunca. Y me lo podría haber llevado, estás haciendo un trabajo, un servicio, puedes llevártelo, puedes estar. Pero fíjate, yo he tenido que aguantar noticias de por impartir un curso te has llevado pasta. Estas cosas, aquí nace el activismo, aquí dejo el análisis político y aquí entra el activismo. Me creo tanto que estamos en situaciones que dan pánico, que la extrema derecha me da pánico que llegue a un consejo de ministros, que de repente encontremos a 6 nazis sentados. A mí esas cosas me horrorizan tanto que si puedo dar desde mi humilde conocimiento, sensación y sentimiento, ayuda, consejos, estrategias o maneras de expresarte en los medios, lo voy a hacer y lo hago en asociaciones universitarias que no te llevas un duro, en asociaciones estudiantiles, en asociaciones vecinales, en organizaciones políticas. Y creo que no hay que esconderse, porque ellos no se esconden. ¿Por qué nosotros tenemos que sentir vergüenza? Está claro. Oye, has mencionado antes titulares que te han hecho. ¿Recuerdas el primer titular que te dedicaron en OK Diario o en IDATV? Pues la verdad que no lo sé. Me has hecho una pregunta, fíjate, me sacaron tantas veces. Yo creo que lo primero fue quién me había metido en la televisión, cómo había llegado una mujer, se inventaron a ver de mi padre quién era, estuvieron a punto de decir mi padre que era el mismísimo, no sé, Barack Obama. Estuvieron, creo que se dieron cuenta que a lo mejor no, pero
Estuvieron, yo creo que fíjate con cómo llegó esta mujer. Luego creo que lo siguiente fue los ligues, los novios, los que se inventan, los que no existen y los que tal. Y luego creo que a lo mejor ya empecé a importar yo. Ya después de un hombre que te tiene a un hombre que te conquista, creo que ya viene el momento de la mujer y creo que ya empezaron a hablar y a criticarme, incluso mi físico. Fíjate, te voy a decir, recuerdo el primer artículo que se escribió sobre mí de opinión hace 4 o 5 años que, que me valoraba mucho mi físico, pero me llamaban imbécil. Además, no sé si fue en OK Diario, si fue bueno, una de estas, ¿no? Una web o un digital de estos. Y recuerdo además, pusieron una foto mía, ay, vieja ya, de hace años, y a todo lo que tiene por fuera no tiene nada por dentro, algo así. Seguro que esta miseria está en algún momento en internet. Y era terrible porque al final te das cuenta que primero hablan de tíos, segundo hablan de enchufes y tercero hablan de culos y tetas. O sea, las tías es cómo se nos intenta reducir y cómo se nos intenta aislar. Joder, a mí también una vez en el ABC de Sevilla, el nuevo director me dedicó un artículo donde criticaba que yo iba mucho al gimnasio. Joder, que lo tengo abandonado, por cierto, pero bueno. Oye, no, es que el primer gran titular, o la primera portada incluso, esa hay que recordarla siempre y hay que tenerla guardada. Mira, Echenique, que me llevo bien con él, tiene una suya en el ABC enmarcada en su despacho. Buenísimo. Yo también tengo una enmarcada, una que me dedicó a Ausban con mi cara caricaturizada, poniéndome cara de malo y diciendo que, bueno, que yo era un corrupto, un delincuente. Eso hay que guardarlo. Esos son galones al final. Bueno, es que yo he de decir, por ejemplo, yo salía en la prensa local de Salamanca en papel por cosas del activismo que hacía con mis compañeras del movimiento feminista o de asociaciones juveniles. Y yo creo que las primeras portadas las guardaba mi madre cuando protestaba contra las casas de apuestas, cuando protestaba también contra los desahucios. Me acuerdo, hubo un compañero que se suicidó en Valladolid hace muchos años y que por un desahucio injusto, como son la mayoría, bueno, pues son todos. Y me acuerdo de esas fotos en las portadas en papel en los periódicos en mi casa, que mi madre los guardaba los 8 de marzo, los 25 de noviembre. Pero fíjate, me pasa una cosa, cuando ya vine a Madrid, fue es verdad que hay puntos en los que se incrementó la violencia, el que hablen de ti, no siempre haces el mismo daño, no siempre estás en el foco como quizás estoy ahora, pero hubo un momento en el que los digitales todos los días sacaban algo de mí, todos los días. Y lo que no conoces de Sara Santaolalla, y las vacaciones, no sé qué, que hemos pagado, y la comunista que subió, me acuerdo, fíjate, en un fotocall de una premier, iba con una americana que me había regalado mi madre, una americana vieja que había usado ella. Me acuerdo que se inventaron que era de no sé qué marca y que me había gastado 1.200 euros. Y creo que era de Carrefour. O sea, este era el nivel, pero se lo inventaron y me hicieron un artículo entero. Y luego sí que guarda mi madre uno que han escrito este verano, que además sé que se lo llevaron impreso, que fue de un digital de estos de mierda, que dijeron el verano pluriempleado de la diosa televisiva Sara Jo. Santaolalla. Porque no les molesta ya que no trabajemos las tías y que estemos en casa. Les molesta que trabajemos también, todo. Cuando trabajas en una mal, cuando trabajas en dos mal, y lo que queda claro es que como vaya una inspección laboral, nos cruje. Oye, son muchas las veces que han intentado callarte, pero como ya has dicho antes, a ti nadie te calla. Pero no solo han usado el acoso, la misoginia y las amenazas para intentar callarte sin éxito, sino que también han recurrido a las injurias, las calumnias. Hay dos casos recientes muy significativos de manipulación, de tergiversación sobre ti, concretamente en este caso sobre lo que has dicho. Uno es el de los votantes idiotas del PP y el otro la apología de la pederastia. Manipular los hechos y las palabras forma parte del modus operandi del PP y de Vox y de su entorno. Cuéntanos qué pasó realmente en esos dos ejemplos. Fíjate, es el mundo al revés el que quiere vendernos la derecha y la extrema derecha cuando entra una señora como fue Carla Toscana. ¿Toscana o Toscano? Toscano. Eh, y diputada de Vox, bueno, está en el ayuntamiento, es concejal ahora.
y llama a la gente del colectivo LGTBI enfermos, llama al colectivo enfermos, llama a la gente que tiene una orientación sexual, la que quiera, enferma. Y cómo de alguien que llama enfermo acaban culpabilizando a quien defiende que puedes acostarte con quien quieras, que puedes amar a quien quieras, que puedes desnudarte con quien quieras y que puedes hacer lo que te dé la gana. Cómo lo manipulan y cómo lo cambian. Hay una, hay una forma de hablar, yo soy muy clara, a veces un poco dura, y luego me pasa una cosa A ve por edad. a veces, a veces, sí, sí, de vez en cuando. A veces soy un poco, a veces brutilla. Me pasa una cosa por edad. Yo tengo 26 años y todo aquel que tenga menos de 26 me parece un niño. Los de 25 son niños. Pero yo creo que es un problema de la edad. Entonces yo muchas veces, incluso con amigas, digo, mira este niño de 22 años o qué tal el niño de... Y tiene el niño a lo mejor 30. ¿Sabes? O sea, pero yo creo que son términos de la edad, bueno, al final cada uno habla a veces como puede. En sitios después de escuchar estas imbecilidades y esas barbaridades sobre el colectivo, a veces contestas como puedes. Y yo en ese momento quería hablar para la gente que acababa de hacer selectividad y que nos estaba viendo en sus casas, que estaba cambiando, me referí incluso a etapa educativa, pues del instituto, del colegio, a la universidad, a la FP o a donde quieran estar. Yo me quería dirigir a esos chavales, a esos niños de 16, 17, 18, 19, 20, 21, que al final están escuchando como una señora que pagamos todos, con el dinero de todos, también el de los enfermos, como dicen ellos, está insultando, está haciendo uno de los comentarios más homófobos que he escuchado en los últimos tiempos. Y yo quería decirle a esa gente, y se lo quiero decir también hoy, que hagan lo que quieran, que porque un fascista tenga un cargo público no deja de ser un fascista. Y que habrá fascistas que intenten coaccionar y perseguir a la gente diferente, a la gente que siente otras cosas, a la gente con otros gustos, pero que no tienen que dejar de intentarlo y de sentirlo. Y yo quería hablar a esa gente, pero los brazos y los tentáculos de esta peña son tantos, tienen tanta pasta, tienen tanto poder, que consiguieron darle la vuelta, que consiguieron decir que yo hablaba de niños de 0 a 3 meses. Pero ¿en serio tú crees que yo estoy hablando de un bebé? Hay que ser enfermo para pensar en la sexualidad de un bebé. Hay que estar muy enfermo para pensar en la sexualidad de un crío de 1 año. Pero Pero muy enfermo. esas acusaciones de apología de la pederastia y de trasladar la idea de que mujeres feministas fomentan que los niños pequeños tengan relaciones sexuales, eso ya se lo hicieron a Irene Montero cuando era ministro. ¿Por qué tienen esa obsesión con la pederastia y además generalmente contra mujeres, ¿no? Deciden esa sesión y luego son los primeros que les importa una mierda a los niños. Los niños que se mueren en Gaza, una mierda. Los niños que vienen en un cayuco, una mierda. Los niños que eran agredidos por curas, una mierda. O sea, no les importan los niños. Lo que pasa que al final, dentro de los valores que ellos quieren vender, que son una patraña y son una mentira de la familia y luego son los primeros infieles, de los hijos y de la protección a los hijos, y luego son los que pasan, vulneran e insultan y persiguen a los hijos y les limitan. Quieren vender ese valor de la familia y no se dan cuenta que no habrá una persona que le importe más un niño que sea una mujer feminista y sobre todo una niña, que sabemos lo que tienes que pasar y lo que tienes que sufrir y lo que tienes que crecer en un mundo de estos machirulos y de esta gente. Entonces, estas campañas que se la hicieron a Irene Montero, que también se la han hecho a otras mujeres feministas también de Podemos, que estas campañas no son casualidad, que es lo de siempre, es deshumanizar a la persona, es, mira, como no podemos quitarla de su puesto de trabajo, vamos a decir que es una enferma, que es una loca, que es una bestia, que no está bien, que al final... Y hay gente todavía que hay alguno que se lo cree, que se cree que tú eres un pederasta, que se cree que tú estás hablando de niños de 3 meses, porque un señor que se lleva 100 y pico mil euros y que vive en un casoplón del cual no sabemos nada, tampoco han salido a la casa de Abascal para ver cómo es. Eh, lo ha contado y lo ha contado. Y tener que justificarme que no soy pederasta es una de las cosas que más asco me dan. Porque en serio hay Ojalá.
piensa que somos algunos pederastas. Ojalá fueran algunos solos en los que cala el mensaje. El problema es que son muchísimos, ¿no? Son muchos. La otra manipulación de la que hemos hablado es que dicen que llamaste idiotas a los votantes del PP, ¿no? Por aquellas declaraciones pidieron tu despido de Televisión Española y lo hicieron además la misma semana en la que el alcalde de Madrid, Almeida, justificaba mantener un concierto de Henry Méndez tras sus palabras odio a los rojos y animar además a votar al PP o a Vox en su concierto, ¿no? En esa ocasión lo que dijo Almeida fue que estabas en contra de la cultura de la cancelación. A ti sí que había que cancelarte de Televisión Española por expresar unas determinadas ideas y trasladando un discurso, yo creo que un tanto tergiversado de lo que realmente quisiste decir o dijiste concretamente. ¿Qué es lo que pasó? Fíjate, están en contra de la cultura cancelación, de la cancelación de los suyos. Del resto vamos a cancelar. Pues fíjate, yo además lo dije, porque yo no tengo ningún, a mí no se me caen los anillos por decir cuando me equivoco, cuando no me equivoco, pero en estos dos casos que mencionas creo que no me he equivocado en ninguno de los dos, porque creo que en los dos ha habido una manipulación desde el primer momento. Cuando tú dices tienes una intervención y tardan minutos en publicarlo, OK Diario, EDATV, el debate de Objective y toda la misma fauna, pues te das cuenta que está todo preparado, que están mirando con lupa lo que tú vas a decir, lo que estás diciendo. Yo en aquel momento hablaba de incendios, estábamos con los incendios, con cómo nos habían estafado un poco todos estos políticos del PP, que uno estaba en Los Toros, otro estaba en Tarifa, la otra en Miami, mientras España ardía, mientras sus comunidades ardían. Yo soy de Castilla y León, como castellano-leonesa, yo me siento estafada por un señor que tarda 4 días en volver de unas vacaciones en Tarifa y que si no es por el ministro Puente que le has tenido aquí en tu canal, no sabemos dónde está este señor. Y esto, por mucho que quieran decir, es así. No sabemos dónde está si no le señalan en Twitter. Y no saber dónde está un político cuando tienes a personas muertas en tu comunidad y cuando tienes vidas, historias, casas y pueblos arrasados, es una vergüenza. Entonces, en esto de las competencias, ellos tienen un patrón que llevan a cabo que es la mentira. Es la mentira. Pues el y tú más, esto ha pasado con Mazón. Las competencias no son de Mazón. Sí, las competencias son de Mazón, pero ellos dicen que no. Es que la Constitución, las reglas, las normas dicen que sí, pero el PP siempre está por encima de todo esto. Pues aquí pasó eso. Pasó que yo ya sentía que para creerse las mentiras que nos estaba contando el Partido Popular y Vox, o había que tener poca información o había que ser idiota. Yo hablo del que cree la mentira, no hablo de sus votantes. Yo respeto más a los votantes del PP que el Partido Popular. Yo no hablo de un ciudadano. A mí la ciudadanía, yo a la ciudadanía la respeto, la comprendo, creo que hay que debatir, creo que el debate es sano, creo que las ideas confrontadas o bien desde el respeto son todas, no sé, son todas sanas, son todas importantes. Nunca me metería con los votantes del PP. Me metí o hablé de que nos tratan por idiotas, pero me incluyo, o sea, de que un tipo que me dice que ha venido pronto o que no ha tardado mucho en demorarse, cuando ha tardado 4 días y hay 2 personas muertas en Castilla y León y el Bierzo está completamente arrasado, las médulas, nuestro patrimonio de la humanidad está completamente desaparecido, pues me siento tonta, me siento imbécil si un señor me dice que ha estado. Y yo lo único que dije fue, hay que ser idiota, tonto, no me acuerdo que utilicé, para tragarse una mentira. No para votar a un partido, no para apoyar a un partido, no para formar parte de un partido, sino para eso. ¿Pero qué pasó? Que utilizaron eso para ir a una campaña feroz contra mí, pidiendo mi cese. Nunca han pedido el cese de una colaboradora de Televisión Española. Nunca. Esto es algo histórico y es muy triste, porque lo histórico debería sentar un precedente positivo en nuestro país. Y lo triste es que tú puedas pedir el cese o la dimisión de una colaboradora porque dice algo que no te gusta a ti. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién se cree el partido político que pide el cese de una persona? ¿Quién se cree que está por encima de los ciudadanos? Y luego ya, perdóname esto, Rubén, pero elevar el tono. Creo que es más grave llamar prostituta de Sánchez o insinuar o meter el nombre de una analista política entre nombres de prostitutas y de señoritas de a un analista que te dice que hay que ser idiota o tonto o pringao, el calificativo que utilicé,
para decir que hay que serlo para tragarse una mentira. O sea, Bueno, ese fue, ¿en qué mundo estamos? ese fue Jaime de los Santos, que anunció que iba a denunciar a Mañaneros 360 y a Malas Lenguas por decir que había deslizado que eras una prostituta enchufada por Pedro Sánchez, y fue lo que dijo exactamente. Eso es lo que deslizó, eso es lo que pretendía que calara en la opinión pública, te asemejó a una prostituta enchufada en nuestra tele pública. Llama la atención del asesor contratado en su momento por Moncloa para sujetar las bolsas de la mujer de el misterioso M. Rajoy. Llama la atención que sea él precisamente el que lance ese tipo de mensaje contra ti y te califique o te descalifique de esa forma. Yo no sé si esa gente, los que lanzan ese tipo de mensajes como el de los Santos, es que nos toman a nosotros por imbéciles o es que les gusta la fruta. Esto es como el otro, inteligencia artificial, ¿no? Pero claro, es que es un vicesecretario de Igualdad y de Educación. De Igualdad. Sí, sí. Si este es el nivel que tienen en igualdad en la derecha, ¿cómo va a ser el de Economía? O sea, es decir, este es un problema que alguien... Yo jamás permitiría que ningún político, ni de derechas ni de izquierdas, llamase a una ciudadana, ya no te hablo de una periodista, un analista, alguien que sale por la tele o alguien de otro partido, llamase a un ciudadano o una ciudadana prostituta. Pero ¿en qué momento estamos? ¿En qué momento de violencia? Me cuesta a veces diferenciar a un tuitero enfadado, radical y financiado de un vicesecretario de Igualdad, y me preocupa mucho que un partido que dice ser de Estado, que aspira a gobernar en este país, me llame prostituta, porque el día que lleguen al poder, ¿qué es? Apartarte. Si piden tu cese hoy, ¿qué es? Cargarte, quitarte del medio. ¿Qué Bueno, va a ser? ¿tú tienes alguna duda de que tú y yo y muchos más estamos fuera de televisión española si esta gente llega al gobierno? ¿Sí? ¿Seguro? No lo Hombre, sé. yo estoy convencido de que si llega el PP y Vox al gobierno, yo dejo de tener ese minutito a las 3 casi dando paso al telediario que me deja Javier Ruiz diciéndome en 10 segundos, Sánchez. Yo estoy seguro de que de ahí estoy fuera. Sí, yo creo que a lo mejor te dejan entrar, pero sin la camiseta de Open Arms. En vez Sí, de... ¿no? Sí, sí. Si entra el PP de tertuliano en la hora de la 1 presentada por Antonio Naranjo, o no sé, o el Mañaneros 360 presentado por Elisa Beni, Uf, seguro. madre mía, prefiero a Naranjo. Pero fíjate, pues la otra no sé apenas ni quién es, por muchos tweets que me ponga. Hay a veces a pisos que no bajo. Yo cuando está muy abajo, ya no bajo. Yo siempre soy para arriba. Soy más de áticos, soy como Ayuso, soy más de Sí. áticos que de pisos No, es bajos. que leer tweets de Elisa Beni ya es drogadura. Sí, sí, llega un punto en el que digo, pues esta señora quién es. Pero ya, pues será una pena que nos fusilen, será una pena que nos echen, y será una pena porque no creo que, aunque crea que sea una pena, no digo que no creo que sea una realidad, pero creo que entonces la pluralidad que ellos venden o que ofrecen o que dicen o que exigen, no la tendrán. No la tendrán porque será pues, lo que vemos hoy en Telemadrid o en otras, de extrema derecha y derecha extrema. Pero la realidad es que este país son voces como la tuya y como la mía. Y este país son gente como tú y como yo, o como otros muchos, que cuando sean castigados, cuando llegue la derecha, si es que llega, pues será una pena, porque cuando estuvo gobiernos progresistas, como en estos 7 años, primero PSOE y Podemos y ahora PSOE y Sumar, hay gente sentada en estas mesas en televisión española como José Luis Pérez de 13TV, Ángel Expósito de COPE, Javier Gallego, que también ha estado no sé cuántos, Juan Fernández Miranda de la ABC de Confidencial. O sea, esta gente, compañeros que hacen su trabajo con una línea editorial de derecha, se sientan en mesa y deben sentarse, deben ser escuchados. ¿Por qué cuando lleguen los otros no habrá gente de la SER, del Salto, de Canal Red o de Facua o politólogos o analistas individuales? ¿Por qué no habrá? Es una pena que esta gente que defiende la libertad sean los primeros en censurar. Porque los de izquierdas estamos enchufados cuando gobierna la izquierda o la supuesta izquierda, y los de derechas están ahí en la tele siempre, gobierne quien gobierne, porque se lo merecen. A fin de cuentas, ese es el discurso que tiene el PP y que tiene Vox. Sí, es verdad, nosotros, la gente de izquierdas es como si fueseis tías. Tenemos que demostrar por tres todo.
Tenemos que demostrar que no nos enchufan, que no nos subvencionan, que no nos pagan y sobre todo nuestra valía. Es agotador. Imagínate si fueses también una mujer más allá de todo lo que eres y todo lo que sufres por lo que tú haces, Rubén. Pero es muy triste que incluso ahora que no tienen el poder del gobierno, tienen otros, tienen el poder en los jueces, en la policía, en las empresas, en los medios de comunicación, porque oye, de verdad, que yo trabajo todos los días en la tele, que se ve que va el panorama, que tú, Rubén, trabajas todos los días en los medios, Bueno, yo un poquito menos que tú, ¿eh? pero cuando no estás en la tele, estás en la radio, donde estés, tienes además un canal muy fuerte. Oye, ¿de verdad, en serio, los medios en este país trabajan para Sánchez? ¿Esto es sanchismo? ¿En serio? Si hay especiales de su mujer, de Santos, del hermano, del primo, que yo no te digo que no los haya, pero oye, es una manera muy extraña de llevar a cabo una dictadura, de ser un dictador de los medios cuando por la mañana tienes un editorial en el que se te insulta, cuando por la tarde tienes un editorial en el que se te insulta y cuando por la noche tienes un editorial en el que se te insulta. Yo creo que el único programa que quizás no controla Sánchez es el de Jordi Hurtado, porque o sea, es que El día del Señor se llama. claro, es Se que lo echan en en la todo 2. se hablan de Sánchez, en todo se habla de su familia, en todo se habla del PSOE. Se han hecho especiales, se han hecho documentales. Tenemos a las mujeres, a los ligues o a las novias de Ábalos por todas partes. Pero ¿cuándo se ha visto esto? ¿Cuándo hemos tenido a las mujeres de Zaplana? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos tenido a las primas de Rajoy? ¿Cuándo? No os ha pasado nunca. Y que de verdad nos intenten engañar o tomar por imbéciles. Y con esto no hablo de ningún votante, hablo de nosotros. Tomar por imbéciles de que Sánchez controla los medios, pues qué forma más mala tiene de controlarlo. Vámonos a un bloque que quiero tratar contigo sobre nuevas tecnologías, realidad virtual e inteligencia artificial. Vamos a hablar de Desocupa, de ese señor que igual no existe, pero lo vemos por todos lados. Yo creo que poca gente recuerda ya que la primera vez que aparece Daniel Esteve de Desocupa en grandes medios no es por su histórica condena por extorsión, de esa nos enteramos muchísimos años después, sino en el programa de Ana Rosa Quintana, con una denuncia falsa por ocupación, dentro de esa idea, esa estrategia económica de crear pues el fantasma de la ocupación como uno de los principales problemas para los españoles para que Securitas Direct pues vendiera todas las alarmas posibles, ¿no? Era una historia de una señora de más de 90 años que denunciaba que su cuidadora le había ocupado la casa mientras ella estaba ingresada en el hospital y que se había quedado en la calle. Y la realidad era que esa señora tenía una renta antigua y le realquilaba la casa a una chica por el doble de lo que ella pagaba. Es decir, esa señora era una inquilina y cuando le pilló el dueño de la casa fue cuando se puso la denuncia. Ni en el programa de Ana Rosa, ni en el de Susana Griso, que estuvieron haciendo especiales sobre esa ocupación, acabaron contando que todo había sido una farsa, pero lo que sí contaron es que había un héroe nacional, un héroe del pueblo, un patriota, Daniel Esteve, que se dedicaba a resolver problemas de ocupación de una forma muy limpia. Así se creó un personaje que hoy ya todos sabemos que es un ultraderechista y todos sabemos que se dedica a lo que se dedica, pero fueron grandes medios, grandes programas matinales, aunque hoy están un poquito hundidos, vete tú a saber por qué, los que encumbraron a Daniel Esteve como un supuesto héroe del pueblo. ¿Tú qué opinas de esa forma de fabricar bulos a ese nivel? Bueno, es que hay dos formas ahí de verlo. Yo creo que las teles generalistas han creado a muchos monstruos, desde Daniel Esteve a Javier Negre, a Cristina Seguí. Creo que a esta gente, tú recuerdas, hace 5 años les teníamos todos los días en una tertulia, en un lado o en el otro, por la mañana, por la tarde, por la noche. Y les teníamos como si fuese normal que una señora hiciese público unos audios de una víctima de víctimas de agresiones sexuales, como si fuese normal, de menores, de niñas, como si esto fuese normal tenerlo, o a un pseudo periodista que constantemente miente, crea bulos y saca rédito de ello, o a un escuadrista que no desocupa y ayuda a ancianas, sino que es un matón condenado, perseguido y que además el tipo es abiertamente un ultraderechista que financia y que se financia. Entonces, yo creo que los medios a veces crean muchos monstruos por relatos que en algún momento les interesa.
de la política, de la actualidad o del momento. Y creo que es muy peligroso, pero es verdad que ahora estamos en un mundo un poco complicado, porque hemos visto cómo hay monstruos que se han creado en televisión y cómo hay monstruos que se han creado en canales de Telegram, como puede ser Alvise. Alvise Pérez no salía en ningún medio. Oye, el tío tiene 3 escaños, 100.000 euros de financiación ilegal y 3 escaños en Bruselas, 3 eurodiputados. Entonces, claro, estamos en un momento en el que, por Bueno, supuesto, la tele pero ya no son suyos, ¿eh? ya Ya no, reniegan de él, sí, sí. por supuesto, la tele te aupa y te da un protagonismo, pero ahora las redes también. Por eso yo hago un ejercicio en la tele que sé que es muy peligroso y que, oye, un día te puede costar el puesto de trabajo. Yo cuando hay últimamente una pequeña manía que cuando alguien publica una noticia, aunque sea propaganda, sea basura o sea lo que sea en uno de estos digitales, entra por Skype, entra por Zoom a la tele a contar. Y lo normal es que en esa mesa se debate sobre esa noticia que se ha contado en el canal, en el programa que sea, y hablemos sobre esa noticia. Y yo estoy haciendo algo que así me va, que es poner contexto de quién es esa persona. Cuando entra una persona a contarte una noticia sobre inmigración, oye, pues yo te pongo en contexto que este tipo se ha inventado bulos racistas en canales de Telegram, que difundió la foto de 5 menores diciendo que eran los agresores en Torre Pacheco, que este tipo es un tipo despreciable, abiertamente racista, financiado por Vox, y que no es un periodista del digital que estás poniendo y rotulando, que A es un mí, señor que propaga bulos y que gana dinero con esto. me encanta ese juego de rótulos donde, no sé, a un dirigente de nuevas generaciones del PP le ponen, yo qué sé, joven demócrata que cree en la libertad. O sea, ese tipo de manipular la forma de llevar a un invitado, a un colaborador, a un tipo, a un programa, sin contar realmente quién es el sumum de la manipulación periodística a fin de cuentas. Y yo no sé si es que los que realmente colocan ahí a esa gente en los programas se la cuelan al equipo de redacción y producción o lo saben de sobra y no les importa estar falseando la realidad sobre el invitado o el entrevistado. Yo creo que las dos cosas. Creo que las dos cosas. Creo que hay gente que manipula y que no quiere ponerte que ese joven es un joven que milita, que pretende tener un cargo público en el partido político que sea y que saca beneficio de extender su imagen y de hacer propia su marca. Y luego creo una segunda cosa, porque la he vivido en el plató, he vivido el poner contexto de quién era la persona que estaba entrando y de que no tuviesen ni idea, porque ahí fuera creo que todavía las teles y las redes no se llevan bien. Y creo que hay gente que nace en las redes y que entra en la tele y que la gente de la tele no sabe quién es. Y esto lo he vivido, es verdad, con compañeros pues quizás de otra generación o que están un poco más lejos de este mundo, pero a mí me pasaba al principio. Yo cuando entraba gente y entraba este y yo decía, ¿quién es este personaje que dice esto? ¿Por qué dice esto con esta? Y luego te metías, me mandaban mensajes por seguidores, gente que te conoce, gente que te estaba viendo, y te decía, no, es que este viene de esta asociación, este tipo se lleva pasta de hazte oír, este tipo viene blanqueado por, y entendías las cosas. Entonces, yo creo que a veces se cometen errores por parte de los programas o de las cadenas y que inconscientemente se blanquean ciertas figuras porque no se le da tanta importancia socialmente. Por ejemplo, creo que con el debate trans se ha blanqueado mucha transfobia porque entraban mujeres, no entendían que como la rotulaban como mujer feminista, creían que como eran feministas podían cagarse en la mujer trans del momento. Que como te ponen feminista, pues tú tienes potestad para decir quién sí y quién no. Y el feminismo o es para todas o no es para nadie. Pero como la rotulaban como mujer feminista, daban cabida a ese discurso y daban protagonismo a ese mensaje. Y era muy triste, pero no se enteraban. Y yo he discutido con muchos jefes, con muchos directores, con muchos presentadores diciendo, es que esta chica, esta señora, es una mujer que odia a las mujeres trans, que tiene un discurso muy transfobo en su fondo. Pero esto, pero es feminista, ¿no? Y te decían, pero que no. Entonces, esto pasa. Yo creo que hay ignorancia, hay inconsciencia, hay maldad en algunos casos y luego hay mucha torpeza.
Creo que el director la figura del director en los programas no tiene ni idea de quién es mucha gente que entra en los Zooms, de estos nuevos pseudo periodistas o nuevos tal. No lo sabe, A no mí lo me, sabe. a mí me encantaría saber quién fue el que hizo la primera propuesta de llevar a Daniel Esteve al programa de Ana Rosa y sobre todo cómo propuso rotularlo, porque desde luego como ultraderechista condenado por extorsión nunca se les ocurrió No, no. rotularlo. De todas formas, volviendo a esa figura, ¿le has pagado ya los 30.000 euros? Mira, a mí me encanta este tío, el Dientes, porque este señor, yo creo que como tiene muchas pérdidas con el mapa de dónde está Valladolid, si Castilla-La Mancha, Castilla y León confunde comunidades autónomas, no ha llegado bien. A mí no me ha llegado nada. Él tiene muchas ganas de verme en un juzgado, pero para verme en un juzgado primero que mande algo más allá de amenazas. Es la primera vez que una víctima se convierte en agresor solo con un chasquido y con un vídeo que cuelga cada día. Es, sinceramente, que denuncie todo lo que quiera, que se queje, que proteste todo lo que quiera, que yo simplemente defino sus actitudes. Creo que una persona que lleva instrumentos y ropa neonazi, creo que una persona que tiene un discurso ultraderechista, creo que una persona que va y se disfraza y participa con escuadristas, creo que es lo que es. Entonces yo no he dicho que este señor sea ingeniero, he dicho que este señor es un escuadrista nazi. Bueno, a mí desde luego me fascina ver vídeos de este hombre o de la inteligencia artificial que lo suplanta, diciendo una y otra vez, cada vez que anuncia una demanda, que no sé si las pone todas, otros 30.000 euros más para el bote. O sea, este señor se cree que por poner una demanda ya tienes ganado los Ya treinta le mil da la euros, pero pasta. bueno, sí, sí, y luego hay que ver la Oye, yo calidad. diré que lo mío era inteligencia artificial, ¿eh? Yo nunca dije escuadrista. Sí, sí. Yo realmente flipo porque se trivializa lo que es realmente una difamación y lo que es realmente el perjuicio reputacional o el perjuicio a tu honor o el daño que te produce que te lancen un determinado mensaje con insultos o bulos. Yo creo que a este señor, que todos sabemos de lo que va, a todos sabemos a lo que se dedica, a todos sabemos cuál es su ideología, que le digan nazi, por feo que llegara a estar, si es que no es un nazi, no le causa un perjuicio al honor, ni muchísimo menos como el que le puede causar a alguien que la llamen chupapollas o a otro alguien que lo llamen delincuente y que le digan que ha cometido un determinado tipo de delito salido de la imaginación de este tipo. En España, las medidas que se toman a nivel judicial por atentar contra el derecho al honor no son punitivas, no son un castigo por. Es decir, está muy feo que hayas llamado neonazi a fulanito, te voy a poner una condena tal. No, 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 son un resarcimiento del daño y yo creo realmente que no le causa gran perjuicio a este hombre que lo encasillen en la ultraderecha más extrema o incluso que se utilice el sinónimo nazi para hablar de él. No creo que ahí esté el daño al honor como para que hubiera una sentencia condenatoria, ni muchísimo menos, teniendo en cuenta ya las sentencias que tenemos en España relacionadas con llamar nazis a ultras y ni que muchísimo menos, incluso aunque hubiera una sentencia, implicara una indemnización de nada menos que 30.000 euros. Pero bueno, este tipo, cada vez que habla de que ha llevado a los tribunales a alguien, da por hecho que va a cobrar 30.000 euros de indemnización. Yo todavía no le conozco ninguna sentencia que haya ganado contra gente a la que lleva a tribunales. Igual es que es pronto, sí le conozco una sentencia que entre otros sacaron a la luz la gente de equipo de investigación y que les costó el que les lanzara amenazas, amenazas incluso con mandar a gente a que les ocupara las casas. El tipo que dice que está en contra de la ocupación ilegal, burlándose de la posibilidad de mandar a gente a sus casas, a los de estos periodistas de la Sexta, o incluso hablando de que alguien iba a aparecer en el colegio de sus niños. Una amenaza, pues evidentemente bastante grave. Sí, además es que los sufrieron. Yo recuerdo aquella denuncia que hizo los compañeros de equipo de investigación que por hacer aquel reportaje sufrieron hasta acoso y amenaza a sus hijos, críos pequeños. Pero es verdad que con el abogado que tiene yo creo que se han convertido en un tipo de performance ultra Sí, porque hacen muchos vídeos, muchos cameos a la cámara, pero yo sinceramente no sé en qué momento llamar a una persona por su nombre o por su ideología o por sus ideas o por lo que él presume de ser y cuando le ves con sus camisetas de Frente Boquerón y de todas estas cosas, parece que es un delito. A mí él no me molesta si me llama roja. El problema es que a mí no me llama roja o persona de izquierdas o comunista. A mí este señor me acosa.
Mi este señor me escupe odio. Mi este señor lo más bonito que me dedica es la palabra prostituta. Es que no es lo mismo llamar a alguien pederasta o decir que se folla a niños y que se mete coca por las noches, que decir que un señor participa, empatiza o blanquea a ultraderechistas. No, no es lo mismo. No es lo mismo sus ideas que las mías, por suerte. Por suerte no, no son las mías. Imagínate, una desocupa dos. Sería. Bueno, además lo que dice este tipo de ti tiene un componente de misoginia, de cosificación, sexualización, cultura de la violación, Pero creo es cultura incluso. de la violación total, ¿eh? Es cultura de la violación total y los seguidores y el chat y cómo hacerlo y cómo coger la foto de una mujer y compararla, perdón, con una muñeca hinchable. Porque una muñeca hinchable no te cierra la boca, no te dice... Es asqueroso, es violar a una mujer, es violar a una mujer. Lo que pasa que nos separa una pantalla, pero es tan grave comparar a una mujer, la que sea, con una muñeca hinchable, con las prácticas sexuales, es una barbaridad lo que hace este escuadrista. Y lo peor es que él cree que no le pasa nada, y le pasa, y le pasará, y a sus seguidores, yo desde aquí les digo que no se confundan, que no, que hasta este señor va a tener que dejar de ponerse los dientes para ponerse a hacer otras cosas y pagar otras cosas. Entonces, claro, esto lo deben saber porque ser fascista no va a ser impune en este país. No se lo vamos a permitir. ¿Tú crees que en el fondo lo que hace este tipo y otros con el tipo de mensaje que lanzan hacia ti tan duro, tan repugnante, tú crees que lo que están haciendo en el fondo es aleccionar a mujeres para evitar que mañana tengamos a otros perfiles como el de Sara Santaolalla combatiendo a la extrema derecha en redes sociales o en grandes cadenas de televisión? No tengo ninguna duda. Estoy absolutamente segura que lo que están haciendo conmigo, lo que hicieron antes con otras mujeres, primero probaron con algunas de forma experimental, pensando que cómo poder coger a una mujer y machacarla hasta tal punto que se retirase. Hay muchas compañeras que por respeto a su intimidad y a su privacidad, yo no voy a dar los nombres, pero que han desaparecido de las tertulias de televisión y no llegaron a esta agresividad o a esta violencia que estamos viviendo algunas hoy, pero que soportaron mucho y que se dedican a otras cosas en un mundo más privado y fuera de las redes. Pero estoy segura que lo que están haciendo conmigo es para que sirva de ejemplo de la mujer que no tienes que ser para ellos, de la mujer que si hablas van a filtrar tu número, que si protestas van a llamarte puta, que si sales en la tele y dices algo que no les gusta, van a acosar a tu familia, que si haces y dices lo que te da la real gana, vas a pagarlo muy caro. Lo que están haciendo conmigo es el ejemplo de las futuras generaciones, que cuando haya chicas que quieran dedicarse al análisis político, al periodismo, al derecho, a lo que quieran sentarse en un plató de televisión, en un micro de radio, en un estudio, y que vayan a decir algo progresista, algo de izquierdas, algo que se salga de su discurso, algo que señale quién financia a esta gente, quién les paga, qué fundaciones hay detrás, por qué hay un negocio, por qué esta gente tiene negocios, lo van a pagar muy caro, como lo estamos pagando algunas, y lo van a utilizar como ejemplo. Entonces, yo es verdad que veo esto y lo primero que me sale decirle a mujeres más jóvenes o a mujeres de mi edad o a mujeres que quieren entrar en esto es correr, huir, de verdad, huir. Pero la realidad es que no pueden huir, es que no deben huir, porque entonces vencen ellos. Porque por muy mal que se pase, por muchos días jodidos que tengas, por mucho acoso que cueste digerir, por muchas ganas que tengas de hacer cosas que nunca pensarías o que nunca pensaste, por muchas ganas que tengas de cambiar tu vida y de hacerlo, merece la pena porque estás en el lado bueno, porque estás en el lado bueno en el que no te debe dar vergüenza defender a un inmigrante porque no criminalizas una raza, en el que no te debe dar vergüenza defender a una tía que acaba de ser violada por 5 tipos que 2 eran guardias civiles.
porque no te debe dar vergüenza defender que quieres todo para todos y que todos tenemos que tener las mismas posibilidades dependiendo de dónde nazcas. Y todas estas cosas no te deben dar vergüenza. Y ellos están intentando calar y conseguir que nos dé Pero vergüenza. Así que lo yo han, desde aquí, Rubén, me vas a permitir que a todas las chicas que nos estén viendo jóvenes, no os dejéis, que no se dejen, que lo intenten, que lo hagan y que lo luchen, porque aunque duela, merece la pena. Hay mujeres a las que se han quitado de en medio de las redes sociales, sobre todo. Se me Sí, ocurren ejemplos hace ya bastante. Scarlett Dumo en Twitter, Carla Galeote, Gemma MJ también en Twitter. Las han quitado de en medio por la presión que provoca el discurso de odio, los insultos, el mensaje machista continuado. Las han quitado de en medio, pero frente a eso tenemos a otras, ¿no? Perfiles como el de Cristina Fallarás, como el tuyo, que eres una especie de Cristina Fallarás 2.0, un relevo generacional. Creo que es fundamental tener mujeres. Algunas llegáis a los grandes medios de comunicación, otras no, pero sí en las redes empiezan a adquirir una potencia importante. Merecen que las arropemos todas y todos, desde luego, que las protejamos, que las ayudemos cuando reciban este tipo de discursos de odio, amenazas, y eso incluye también la batalla judicial, ayuda en la batalla judicial, pero creo que es importante tener en cuenta que a algunas han conseguido quitarlas de en medio y les han hecho sufrir, tener miedo, tener ansiedad, y ya digo, lo han logrado con muchas, porque al final es el objetivo, el mensaje para navegantes, ¿no? sí, al final es una manera de dirigir las vidas. Si tú ves como ejemplo, si tu ejemplo son mujeres que con ansiedad, agotamiento, estrés y depresiones, en algunos de los casos, al final no quieres ese futuro para tu hija, no quieres ese futuro para tu amiga, para tu hermana, para ti misma, no lo quieres. Entonces, mira, a mí me pasa una cosa, yo en las redes soy un desastre, yo las redes no las uso mucho, hay perfiles que suben sus vídeos, todas estas cosas, y yo soy muy pasota. A mí yo pues, trabajo tanto en estos saraos que en las redes luego me cuesta, a pesar de que sea la generación de las redes, me cuesta. Y me doy cuenta de que hablando con compañeras, con amigas feministas, con mujeres que han pasado por esto, porque hay algo que nos une a todas, incluso aunque no nos conozcamos, que es el dolor y el sufrimiento que hemos tenido que pasar. Entonces salen y nacen conversaciones muy sanas y muy sinceras entre nosotras. Y de verdad, yo creo que la estrategia es clara, que esto no es casualidad, que es una forma de doblegar a la mujer. Lo hicieron hace 50 años, lo hicieron hace 70 años, lo hicieron cuando tenías que pedir permiso para abrirte una cuenta en el banco, cuando te pagabas una universidad y ahora cuando puedes hablar con voz propia. Creo que es una manera de controlarnos y es una manera de, al final, quitarnos lo poco o lo mucho que hemos conseguido, depende cómo lo mires, que es hablar en nombre de nosotras mismas y escucharnos a veces duele y a veces les pone en situaciones muy incómodas. Entonces, es una manera de que no venga nadie más, es un aviso a navegantes, es un aviso de que te van a destruir, de que vas a tener que apagar el móvil todas las noches porque tendrás 300 llamadas de número oculto llamándote, de que vas a tener que ir con gorra, gafas de sol, mirando a todas partes a tu alrededor, casi obsesionándote por quien pasa, porque tienes miedo a que una de esas amenazas que te llega a tu teléfono móvil se convierta en una realidad. Vamos a hablar un poco del futuro. ¿Tú cómo ves el futuro político y mediático en nuestro país? Yo no soy muy optimista, desde luego. Bueno, yo ahora mismo no sé si soy optimista. A mí siempre me dice un compañero que los pesimistas también se equivocan. Y, y yo quiero pensar que las cosas pueden ir bien. Yo no entiendo una democracia sana, a pesar de que la seguimos construyendo, porque hay muchas cosas que curar en nuestra democracia y hay muchas cosas que todavía están fallando. Sin la pluralidad, sin la independencia periodística, sin la libertad de expresión. No entiendo una democracia sana o en construcción sin todos estos factores. ¿Qué puede pasar aquí a unos años, a 2 años que haya elecciones generales? Si gobierna la derecha y la extrema derecha, pues tengo pánico con lo que pueda pasar. Tengo pánico de que utilicen y conviertan a orden y semejanza a su orden todo en su cortijo. Sí, no sería la primera vez que a un periodista en este país le cancelan un programa o le persiguen o le expulsan de una tertulia, pero sería muy triste volver a esos tiempos que no están muy lejanos, pero que algunos hemos querido cerrar para seguir trabajando
en este mundo. Y me preocupa mucho cómo queda la parrilla televisiva, porque entiendo que si en algún momento llega la derecha a gobernar y hace de lo público su modo de privatizar algo más, ¿qué va a quedar a la gente progresista en este país? ¿Qué línea editorial de qué cadena va a quedar para que una persona que defiende otra cosa o que le apetece ver a otro presentador o a otro colaborador, otro punto de vista, ya no es la persona, es otro punto de vista, es otra línea editorial. Yo creo que los medios de comunicación tienen derecho a tener sus líneas editoriales, pero que los ciudadanos tienen derecho a verse representados en alguna de ellas. Y si todas giran a la derecha, ¿qué le va a quedar a la gente de izquierdas de este país que aunque pierdan en las elecciones, si es que pasa, que yo tengo muchas dudas de que esto pase, necesita también y tiene que tener un hueco? Entonces me da un poco de miedo en estos cambios o en estas dobles morales y dobles varas de medir que cuando lleguen al poder, si es que llegan, que tengo muchas dudas porque están haciendo cosas tan mal que la gente al final valora mucho la solidaridad más que la propaganda, conviertan todo suyo, que todo lo hagan suyo, que nadie se sienta representado, que se olviden de gente en este país, que es lo que puede pasar. Y cuando tú pones a la misma hora todas las cadenas y todos hablarán de lo mismo, incluso empresarialmente hablando, es incoherente, es un negocio fallido. Habrá cadenas que no se verán porque se verá la otra. Entonces, Sí, pero no creo yo que tengamos una Mediaset o una Antena 3, una 3 Media de izquierdas porque gobierne la derecha, desde luego. No lo sé, yo entiendo que, bueno, quizás hay cadenas con una línea editorial más dura, otras quizás rebajen el tono. No lo sé si la Sexta volverá a hacer una línea editorial de izquierdas. No lo sé, no En lo sé. Los diferido, derechos, en diferido y en forma de simulación, porque sí, si a lo claro, que hace el claro, de Ferreras le forma, podemos a la izquierda, en fin. claro, o sea, es una forma de dividir a la izquierda aún más. O sea, eso es, desde los inicios siempre ha sido así. Sí, pero Pero más allá, Sara, del terreno mediático, mm, en el ámbito social, ciudadano, de derechos humanos, incluso, ¿cómo ves un país con tengo un Abascal pánico. de vicepresidente y con, bueno, pues con una Isabel Díaz Ayuso, bueno, perdón, con un Miguel Ángel Rodríguez dirigiendo el gobierno? Tengo pánico, eso sí que es inteligencia artificial. Eh, tengo pánico, tengo verdadero pánico, porque tú ten en cuenta, claro, es que esta gente te dice que va a deportar a 8 millones de personas. Es que a lo mejor les deporta. Es que a lo mejor gente que ha nacido aquí, pero que tiene otro color de piel, otro tono al hablar, acaban siendo expulsados. Vemos las redadas contra inmigrantes que estamos viendo en Estados Unidos, que son infames. Es que tengo miedo por los colectivos, tengo miedo por el colectivo trans. Y aquí en la Comunidad de Madrid se ha intentado derogar la ley trans, una comunidad, unas competencias autonómicas, que aquí ha habido en Madrid salvajadas como intentar mandar al colectivo a la casa de campo. Tengo miedo de que esta gente vaya contra el colectivo LGTBI, como leyes que se han aprobado como la ley del matrimonio igualitario. Tengo miedo de que desaparezcan leyes como la ley solo sí es sí y que de repente se proteja más a los maltratadores, a los machistas, a los agresores, a los violadores que a las mujeres. Tengo mucho miedo por nuestra sanidad y por nuestra educación pública. Tengo pánico porque si en las comunidades ya invierten en privatizarlo, en que todos sean sistemas privados para beneficiar a los de siempre, a los suyos, tengo miedo que un país que tenemos la garantía de que cualquiera puede ir a un hospital y ser salvado sin pagar un duro, eso desaparezca por modelos como el de Estados Unidos que aquí quieren calcar o interpretar. Tengo miedo que en la educación pública, que en vez de invertir en ella, desaparezca y que de repente todos los coles privados atraigan a niños y los profesores y los alumnos se queden totalmente desamparados. Tengo mucho miedo por las pensiones, por los pensionistas. Cuando hemos visto la oportunidad del Partido Popular y de Vox, han votado en contra de la subida de las pensiones de nuestros mayores, de los trabajadores, con la reducción de jornadas, gente que quiere explotarnos, que no está muy lejos de los que defendían la esclavitud. Tengo miedo de todas estas medidas sociales porque cuando la gente se dé cuenta que no votas una bandera, que votas un proyecto de vida y que el proyecto de vida que han votado o que el proyecto de vida que creen que les interesa más es un error, se arrepentirán cuando vean su salario mínimo interprofesional bajado. Es que se arrepentirán, que es que un señor que sale en las encuestas como vencedor dice que lo primero que va a hacer es bajar el salario mínimo. Se Es darán que te quieren cuenta, bajar.
se darán cuenta de que fueron idiotas. Se darán cuenta que se tragaron muchas mentiras. Se Oye, darán cuenta. tú ves avecinándose unas elecciones generales, supuestamente en 2027, a un Felipe González rectificando, dándose cuenta del daño que le está haciendo no ya al PSOE, sino a la democracia, y pidiendo el voto para su supuesto partido, o ves a un Felipe González en un acto con Ayuso recibiendo el carné de miembro honorífico del PP? Yo creo que Felipe González es el mejor activo que tiene el Partido Popular. Es un activo moderado, es este clan de Feijóo, el clan gallego que venían a hacer política moderada, y creo que Felipe González está donde quiere estar, como estamos todos. ¿Quién Yo ya crees, estoy un poco harta de romantizar a cierta gente que dice muchas borradas. quién crees que va a ser el candidato del PP a las próximas elecciones generales? ¿Feijóo, Ayuso, Moreno Bonilla? Creo que será Feijóo, pero creo que Feijóo quizás no llegue a gobernar. Creo que Feijóo se presentará. Creo que podrá ganar, pero no sé si le darán los números para gobernar. Y creo que su sustituto está entre Juanma Moreno Bonilla o Isabel Díaz Ayuso, y que será finalmente Juanma Moreno. Y para finalizar, yo creo que deberíamos acabar con un mensaje de esperanza, y no precisamente yo destapé la trama Gürtel, perdona por el chiste malo, un mensaje de esperanza en el que plantees qué ingredientes cree que tiene la izquierda en este país para lograr evitar otra vez que acabe gobernando la derecha y la extrema derecha. Yo creo que un gobierno de izquierdas tiene que hacer políticas de izquierdas. Si la gente no se entera de la mejora de su vida, al final acabará votando a quien le engaña mediante el teléfono móvil. Porque la gente no ve el BOE, ve el móvil. Ve el móvil, ve la tele, ve las plataformas, y creo que hay que venderlo mucho mejor, porque las medidas están, las medidas se aprueban, las medidas se hacen. Creo que hay que contarlas. Pero creo que la izquierda, más allá de que en este gobierno pueda haber muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, o muchas cosas de las que a mí no me gustan, creo que la izquierda es el único modo de supervivencia de la clase obrera, de los colectivos, de la gente vulnerable. Y creo que siempre hay que pensar en el más débil y no en el matón de la clase. Creo que hay que legislar para aquel que le llamaban maricón en el patio de colegio. Creo que hay que legislar para aquel que sufría bullying en la clase de gimnasia, y creo que hay que aislar al matón que necesitaba siempre ser coreado entre cuatro para llegar lejos. Creo que la izquierda, aparte de hacer políticas, tiene que contarlas, y contarlas mejor que de lo que está haciendo la derecha, y subir quizás el tono, por mucho que digan que tenemos que callar, rebajarnos y silenciar. Creo que hay que subir el tono, porque hay que presumir que lo orgulloso es salvar vidas y no pensar en hundir barcos que los salvan. Pues muchísimas gracias, Sara. Ha sido un lujo tenerte. Ya sabes que te quiero mucho y nos vemos en la tele. Y yo a ti, Rubén, gracias por todo y enhorabuena por el trabajazo que haces. Un beso. Un beso muy fuerte. Hey, 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 the truth will